Por favor, un poquito de silencio, intentando cumplir los horarios para que luego no se alargue el tema y al final tengamos que cenar a una hora muy tarde. Hemos intentado hacer el esfuerzo de empezar pronto. Disculpo un poquito si hemos empezado un poco más tarde. Tenemos gente que incluso tiene que irse más pronto de lo que desearía. Jordi mismo mañana tiene que estar en Inglaterra. Ayer estaba fuera y tenemos gente bastante comprometida. Hemos intentado hacer un programa bastante bueno con gente, digamos, del orden del día o que actualmente está en los problemas de nuestro sector, ¿vale? Para que las charlas sean lo más interesantes posibles. Y Jordi en estos momentos es una de las personas, yo creo que por el tema de la mal llamada la cantante de moda, más requerida actualmente, por desgracia, en nuestro sector. ¿Vale? Entonces, lo primero, agradecerle que haya tenido la deferencia de venir hasta aquí, hasta Peñarroya, ¿vale? Jordi Valillas hace años que trabaja en el GSP, lleva unos años muy requerido por el tema del PIRS actual, una nueva variante de PIRS, ¿vale? Él os explicará, la mal llamada Rosalía, y yo creo que lo importante es por los que estáis aquí y por cumplir un poco los horarios, empezar las jornadas. Faltan los carteles de los patrocinadores y el de la jornada porque no nos los han podido realizar a tiempo. Pero bueno, entonces, sin más, le voy a pasar el micrófono a Jordi Valillas. Alguno le llama el Pirsman. Yo creo que es un veterinario que hasta ahora pues, había tenido su faceta, su labor dentro del GSP. Actualmente, por desgracia, por la enfermedad, pues es una persona más requerida y más nombrada, y yo creo que es de agradecer que esté. Le voy a pasar el micrófono a él y que os comente un poquito la desgracia que tenemos actualmente en el sector, que con unos precios razonables falta cerdo. Buenas tardes. Gracias, Miquel, por tu presentación y por invitarme a estar aquí, que es la verdad que es un lujo y un placer. Y bueno, por desgracia vamos a hablar de un tema que no es tan un placer, que es el tema PIRS, como ha comentado Miquel, y con lo que estamos lidiando los últimos años, con cepas que no estábamos acostumbrados en este país. He dividido mi presentación en distintas partes, la mayoría pues van cruzadas, tampoco incidiré demasiado. Y cepas virulentas de PIRS sí que ahora está más de moda porque tenemos la cepa Rosalía, pero ya hace años se han tipificado a nivel científicamente, desde hace un montón de años. Ya desde el inicio del PIRS en los años 90, en distintos países del mundo se tipificaron cepas como virulentas. En España probablemente hace años que ya tenemos cepas virulentas. Mucha gente que vivió pues, la entrada del PIRS en los años 90 ya tipificaba brotes parecidos ahora, con cerdos con las orejas cianóticas azules, por eso se le llamaba la enfermedad azul. Pero desde que estamos recopilando información con cepas y secuencias, probablemente ahora tenemos más una base de datos y podemos tipificar más cepas virulentas. Probablemente las cepas virulentas últimas que hemos detectado en España fue el 2017 en la zona de Segovia, una cepa que se le llamó en ese momento Segovia, cepa Segovia. Luego tuvimos en Aragón dos cepas, la cepa FAST y la cepa Bisbal. Pero estas cepas no tienen nada que ver con lo que hemos sufrido desde 2020. La historia un poco de la cepa Rosalía es a inicios de 2020, en la zona de Girona, aparecen brotes en pocas semanas en granjas de madres con una alta virulencia. Alta virulencia es un nivel de abortos abismal, con mortalidad en cerdas. No estábamos acostumbrados a tener PIRS, brotes de PIRS en granjas con mortalidad en cerdas, alguna granja incluso con un 10% de mortalidad en cerdas en solo un mes, y en esa zona. Esta es la evolución en vídeo, veréis, espero que la verán, que desde aquí, ahora. No está bien enfocado, pero bueno, ya se verá después cómo evoluciona. Aquí no aparece Girona, pero aparecen los primeros brotes en la zona de Girona. Cuando llega, lo que tiene es un efecto mancha de aceite. Cuando llegan Vic, cuando llegan a la zona de Lleida y Huesca, van apareciendo casos, ¿no? Sobre todo en zonas de alta densidad. Es decir, es una cepa que cuando llega a una zona, lo que se llama contención, evitar que se disemine a otras granjas, es difícil. Con esto no habíamos encontrado nunca desde que estamos trabajando y compartiendo información de PIRS los últimos años. Como veis aquí, se va desplazando hacia el oeste. Veis aquí que aparece algún caso puntual en Teruel,
pues luego cuando lo que intentamos es proteger una zona que nos daba mucho miedo, viendo lo que había pasado en Cataluña, que era 5 vías, Egea y Tauste, las empresas no movieron lechones virémicos durante varios meses. Esto lo protegió, incluso llegó antes a Navarra, esta es la zona de 5 villas, pero cuando lo que había pasado en Alcarrás o en Vic o en otras zonas, cuando llegó a principios de 2021 y hasta finales, empezaron a aparecer casos, ¿no? Y veis aquí pues que van apareciendo manchas, incluso en zonas de baja densidad, que no le podemos dar tanto la culpa a zonas que hay muchas granjas en su entorno, pues también se infectó. Esta es la imagen reciente, lo que es Cataluña-Aragón, es donde más información tenemos y probablemente donde más se ha infectado, pero hasta fecha de hoy estas son las comunidades autónomas donde se ha secuenciado o tipificado la cepa, con más o menos casos. Probablemente las zonas donde ahora está más activa o más información tenemos en la zona de Toledo, en Castilla-La Mancha, la zona de Murcia y puntualmente pues, a nivel de Comunidad Valenciana, y algún caso ya está apareciendo en Andalucía, ¿no? Y en Cataluña-Aragón probablemente ahora está ya de bajada porque evidentemente lo que ha barrido genera que haya menos granjas infectadas. Si miramos por nuevos casos en granjas de producción por provincia, de las provincias más representativas, vemos un poco esta imagen. Es decir, lo que os decía, a principios de 2020, en naranja los casos en la provincia de Girona, prácticamente solo había casos en Girona. En Girona lo que se hizo es, como los productores de allí no necesitan ni entrar lechones ni sacar lechones para cebar, porque los pueden hacer, un acuerdo de no mover lechones a otras zonas para evitar que con el movimiento de lechones se diseminase la enfermedad. Esto generó que durante los primeros 10 meses solo había casos en Girona, pero ya a finales de 2020 empezó a haber casos en la zona de Vic, porque ya hubo alguien que, que compró lechones probablemente de esa zona por movimientos. Ya también a principios de 2021 empieza a haber los casos en la provincia de Huesca y en la provincia de Lleida. La peor época en nuevos casos de Rosalía en Cataluña y Aragón fue el invierno de 2021-2022. Fue un desastre. El número de casos y clínicos que se comunicaba en secuencias fue un desastre. Zonas como alrededor de Lleida o la zona de Huesca hubo un montón de casos. La provincia de Zaragoza, y aquí veis también Teruel. Teruel tenemos también poca información, pero también llegó más o menos 2021-2022, esta zona de aquí. En Zaragoza llegó más tarde, veis que se va desplazando hacia el oeste, pero actualmente es donde tenemos más casos. Como veis aquí, la zona marrón, hasta febrero de 2023 es donde tenemos más casos. Probablemente están focalizados sobre todo en la zona de 5 vías, que es Egea y Tauste, que por densidad y por cantidad de granjas es donde más activa está. Como nota positiva, a nivel de número total de casos que tenemos información, el invierno de 2022-2023 ha sido un poco más suave, porque veis aquí el pico de casos totales ha sido menor, ¿no? Aquí sí que faltaría, pues si tuviésemos información de todas las granjas de otras zonas de España, pues evidentemente podríamos poner Murcia, etcétera, etcétera. Esto que ha hecho que un barómetro que utilizo de granjas de Cataluña y Aragón de más de 400 granjas que comunican todos los brotes, normalmente el promedio que íbamos mejorando desde 2017 hasta 2020 de un 30% a un 24%, que quiere decir que cada 100 granjas de madres de este barómetro son granjas representativas, porque aquí están la mayoría de empresas grandes de Cataluña y Aragón, pues un 24% de las granjas termina ahora el año, por ejemplo, creo que es el 2019, con un brote. De cada 100 granjas, 24 habían comunicado un brote, ¿vale? Ya 2021 ya asomaba con un porcentaje más alto, porque ya llegamos a un 31%, pero 2022 ha sido catastrófico, porque el primer trimestre ya un 15% de las granjas habían tenido un brote. Nunca en el primer trimestre habíamos llegado a un 15%, pero hemos terminado en este barómetro de 400 y pico granjas con casi la mitad de granjas han tenido un brote de PIRS en 2022. Y si os pregunto quién es la culpable, evidentemente, pues la cepa Rosalía, porque de este 45% de granjas que han tenido un brote, el 65% de secuencias han determinado que es cepa Rosalía con todas sus variantes que luego hablaremos. Como nota positiva, esto es un cálculo que tampoco profundizaré, pero lo que hemos visto es que las granjas que se han infectado Rosalía,
han cambiado un poco el patrón de entradas de cepas nuevas que tenían anteriormente. Esto es un modelo, una simulación de que con el histórico de estas 400 y pico granjas de brotes que habían tenido anteriormente la entrada de Rosalía, si hubiesen seguido el mismo patrón de entrada de cepas nuevas, 44 granjas hasta finales de 2022 se tendrían que haber infectado con una cepa nueva. Pues solo hemos detectado 4 granjas que se han infectado. ¿Qué puede ser? Hay distintas hipótesis, que también la cepa Rosalía está desplazando las otras cepas y evidentemente, pues como tenemos menos cepas, detectamos menos, que la cepa Rosalía, al ser de alta virulencia, es muy inmunógena y protege frente a otras cepas, que las granjas pues, se han concienciado, ojalá, y han mejorado en bioseguridad y por eso no estamos detectando otras cepas, pero hay distintas hipótesis, pero esta es la realidad, que el patrón de detección de nuevas cepas ha cambiado en las granjas que se ha detectado Rosalía. Un factor importante que teníamos ya estudiado, que es lógico, que no hace falta casi estudios ni recoger datos para lo sabéis, cuando hay más brotes de PIRS, verano o en invierno, como la mayoría de procesos víricos, como son resistentes a las bajas temperaturas, pues la probabilidad de que te entre por un fallo de bioseguridad un virus es más alta en invierno por la capacidad que tiene el virus PIRS a la resistencia a bajas temperaturas. Pues lo que veíamos, normalmente julio, agosto y septiembre son meses que no hay demasiados casos y a la que empieza el frío hasta la primavera, pues es cuando hay el pico de nuevos casos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar muy bien en bioseguridad todo el año, pero los déficits o las deficiencias que tenemos en verano, las temperaturas altas nos ayudan. Es decir, un camión que está deficientemente limpio, desinfectado, a 30 grados el virus aguanta poco tiempo. ¿Qué pasaría en España si tuviésemos las granjas en zonas tropicales con 30 y pico temperaturas, 30 y pico grados todo el año? Pues probablemente la incidencia de PIRS podría ser como esta, pero lo que pasa es que la mayoría de zonas de producción porcina en España están Segovia, interior de Aragón, interior de Cataluña, donde el invierno la temperatura es muy baja, pero bueno, es lo que tenemos. Esta es la imagen de decir, pues en invierno es cuando hay más casuística y si tenemos que trabajar, decidir cuándo trabajamos muy bien, pues mejor, el invierno es una buena época. Hemos calculado con los datos que tenemos, lo que pasa es que si realmente con Rosalía tampoco hemos pasado muchos años para buscar un patrón de estacionalidad como teníamos con las otras cepas, lo que vemos que en Rosalía, en este modelo, también tiene cierta estacionalidad, es decir, también aumentan los casos en invierno, pero vemos aquí que el descenso que tenemos en verano en las otras cepas, en Rosalía es menos marcado. De hecho, el verano de 2021 fue de los peores veranos en incidencia de casos de PIRS, la mayoría con Rosalía, y aquí vemos un poco aquí la imagen esta, ¿no? Es decir, que parece que se está cambiando un poco el patrón de tanta estacionalidad con las otras cepas y con la cepa Rosalía, por distintas causas que ahora voy a explicar, tenemos más incidencia a nivel de verano. ¿Y qué tienen de particular las cepas de alta virulencia, no? Nos hemos acostumbrado, con el COVID nos han acostumbrado a hablar de variantes, de cepas, etcétera. Sabíamos que unas variantes son más patógenas, otras se diseminan más o menos. Pues en PIRS tenemos, igual que COVID, o más y peor. Es decir, tenemos una variedad muy grande. Las particularidades que tienen las cepas de alta virulencia son, primera, que los animales generan más fiebre. A nivel de cerdas es importante. Había antes brotes de PIRS que generaban muy poca fiebre y solo teníamos signos clínicos reproductivos, abortos. Estas cepas generan fiebre. De hecho, granjas que han tenido Rosalía incluso tenemos abortos colaterales a la fiebre, porque cuando hay fiebre deja de comer, y hay cerdas que incluso en primera fase de gestación, entre los 2 primeros meses, tenemos abortos y parte de estos abortos pueden ser ocasionados por la fiebre que genera a nivel de cerdas. Tenemos más inmunosupresión. Sabéis que el virus PIRS es un poco como el virus del SIDA en versión porcino, que genera pues que los cerdos o lechones infectados o incluso las cerdas ante el desafío de otras enfermedades responden peor porque su sistema inmune está comprometido. La respuesta, vemos que a nivel de cepas de alta virulencia puede generar lesiones crónicas en algunos órganos linfoides que pueden ser irreversibles, como está descrita la atrofia del timo, etcétera. Esto puede generar que la recuperación después de un brote de PIRS generado por cepas de alta virulencia es más lenta de lo que estábamos acostumbrados a cepas comunes. De hecho, hay granjas que nos recuperan
a los resultados que tenían hasta 6-7 meses después del brote. Una de las particularidades más importantes es la carga viral. La carga viral es, pues vosotros sabéis que cuando un cerdo se infecta de virus PIRS, excreta el virus por secreciones corporales, ¿no? Sabéis, por ejemplo, el semen, es un tema importante. Si se nos infectan los centros de inseminación, los berracos excretan el virus por semen y puede llegar a granjas por semen. Pues la mayoría de secreciones corporales con más o menos carga viral podemos detectar el virus PIRS. Las cepas de alta virulencia tienen mucha más cantidad de virus, las secreciones. Como aquí veis, la PCR, pues los que estáis acostumbrados recibís un resultado positivo o negativo con un CT. Esta es la equivalencia por cada CT en un volumen determinado de suero de la cantidad de virus. Tenemos un animal positivo con un CT de 35 o con uno de 10. Por la misma cantidad de excreción corporal, este tiene 10 virus y este 100 millones. ¿Qué quiere decir? Que todo el material que sale de una granja infectado con una secreción corporal de una cepa alta virulencia, habrá muchísima más cantidad de virus. De esta forma, si este material infectado va a otra granja, la posibilidad de que infecte a la otra granja es mucho mayor porque tenemos mucha más cantidad de virus. Para infectar a un animal no hace falta un virus. Hay lo que se llama una dosis mínima, una cantidad mínima de virus. Y probablemente este tipo de cepas lo que hace es que el nivel de bioseguridad que tenemos en granjas tiene que ser mucho mejor. De hecho, ha habido granjas que hacía 10 años que no tenían brotes de PIRS y les ha entrado la cepa Rosalia, sea por un tema de presión de infección de la zona donde están o porque probablemente el nivel de bioseguridad que tenían anteriormente era suficiente por las cepas, digamos, comunes que teníamos, pero con estas cepas de alta virulencia, como en los contaminantes hay más cantidad de virus, tenemos que ser mucho mejores. Con un ejemplo, pues una gota de sangre. En una cepa de baja virulencia tenemos de 50 a 5.000 copias y en una alta virulencia, con estos CTs inferiores a 20, tenemos de 5.000 a 5 millones. Ahí la imagen, imaginaos que cogemos una gota de sangre y la ponemos en un depósito de agua sin tratar, de una cepa de baja virulencia y una de alta virulencia. La de alta virulencia, con esa agua contaminada, es un ejemplo, podría infectar mucha más cantidad de animales porque tenemos mucha más cantidad de virus. Otro de los temas importantes que estamos viendo es que con estas cepas el periodo de excreción es mucho más largo. Vosotros sabéis que cuando se infecta un animal, una persona, de un virus, hay un periodo hasta que su sistema inmune pues no elimina, digámoslo así, el virus de excreción. A nivel de cebaderos, la mayoría de cepas comunes, cuando entraban lechones infectados y virémicos de transiciones, detectábamos el virus 3-4 semanas después de la entrada. En alguna prueba que hemos hecho, estamos detectando animales virémicos, sobre todo virémicos y también excreción por saliva en fluidos orales, hasta 3 meses después de la entrada a cebadero. ¿Qué quiere decir? Que el efecto que puede diseminar el virus desde los cebaderos ha multiplicado por 3 o por 4, porque antes el riesgo de que el virus se escapase de un engorde por un fallo de bioseguridad, antes era el primer mes y ahora tenemos 3 meses de riesgo. Esto es uno de los efectos que también con la carga viral y con el aumento de periodo de excreción hace que las granjas que están infectadas generen un riesgo mayor tiempo. Este es un estudio, bueno, una recopilación de datos de las pérdidas que habían generado en brotes de 2021 de varias empresas en función del tipo de cepa. A partir de más o menos 2021-2022, por suerte, empieza a aparecer lo que llamamos variantes, ¿no? Como estábamos acostumbrados en el COVID, variantes de COVID, pues variantes no de PIRS, sino también incluso de cepa Rosalia. Por suerte, cuando los virus replican, muchas veces pasan lo que se llama una atenuación, se vuelven menos virulentos. Y a partir de 2021, la buena noticia es cuando llamábamos a un ganadero, un veterinario, tiene Rosalia. Pues no, me parece que no es tan grave. Es decir, empezaron a aparecer variantes menos graves. Aún así, son menos graves porque al final uno compara con lo que había vivido de forma muy virulenta. Que cosquillas a nivel no le hace a las granjas, que realmente genera, pues hay nuevas variantes sobre todo que son menos abortivas, que a nivel reproductivo generan menos pérdidas, pero a nivel de transición sí que dan bastante guerra. Y aquí vemos, pues a nivel de productividad numérica, la variación
que hay entre cepas no comunes el 2021 y la cepa Rosalía. Las cepas no comunes habitualmente después del brote el año posterior, a nivel de lechones destetados por cerda productiva año, nunca, casi nunca, puntualmente en algún caso sí, sobrepasábamos los 3 lechones. Con cepa Rosalía, el 2020, la mayoría de granjas tenían pérdidas de productividad ese año que tuvieron la cepa Rosalía entre 8 y 12 lechones de pérdida. Con las nuevas variantes ya vemos que 2021, algún caso incluso es parecido a una cepa común, aún así tenemos algún que repunta, ¿no? Con 4 o 5 lechones. Esto es decir, la granja que estaba a 30 lechones antes de un brote, con la cepa Rosalía u otra cepa, pues baja. Si baja 5 lechones, pues pasa de 30 a 25. Esto también genera que el coste de un brote de PIRS, aparte, tenemos más incidencia y el coste es peor. ¿Por qué? Porque tenemos muchas más pérdidas. Normalmente el coste que generaba por cerda productiva al cabo de un año de un brote era pues, entre 30 a 100 euros, se calculaba a nivel de cepas comunes. Ha habido casos con estas cepas de alta virulencia que el coste ha llegado hasta 500 euros por cerda productiva. Es decir, 1.000 cerdas el año después del brote te ha generado pérdidas de 500.000 euros. Eso sí, estamos contemplando todos los costes, no solamente en la fase 1, también la mortalidad que genera a nivel de transición y también la mortalidad y problemática que genera el engorde. ¿Y por qué? ¿Qué tenemos de distinto, ¿no? Sabemos que he hablado que las cepas pues, tienen comportamientos distintos que ayudan a que se diseminen más o generen más brotes virulentos, pero que tenemos, por ejemplo, condicionantes a nivel español que ayuda a la diseminación de enfermedades. Uno, que es la producción en fases. La producción en fases en España la creamos para poder controlar mejor enfermedades, porque podíamos trabajar por fases, todo dentro, todo fuera en engordes. Pero antes, cuando teníamos ciclos cerrados y un ciclo cerrado se infectaba, teníamos un riesgo que era una granja, ¿no? Una granja de Lleida, en Alcarrás. Si se infectaba un ciclo cerrado, ¿qué pasaba? Pues no movía lechones y el riesgo era esa granja, que saliese el virus de allí, solo era una granja. El sistema de producción en fases, sobre todo en algunas zonas como Cataluña, Aragón y Navarra y Murcia, también hace un tiempo que está empezando, sobre todo pues, engordando a Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía. Lo que estamos haciendo, si tenemos esta granja que antes era un ciclo cerrado, si tiene un brote ahora, puede tener la transición en la zona de Fraga, mover lechones virímicos en la zona de Fraga y puede llevar lechones a engordar pues, a Murcia, en granjas de Navarra, granjas de Huesca. Es decir, estamos multiplicando el riesgo que genera un brote con el sistema de producción en fases. En cierta forma, estamos diseminando más y lo que os digo, un engorde antes era un mes de riesgo y ahora son 3 meses. Otro tema que tenemos es que no está equilibrado en todo el territorio español la producción de lechones con la necesidad de lechones. Cataluña y Aragón es deficitaria en lechones, tiene más plazas de engorde que no producción de lechones tiene y lo que hace es buscar lechones donde sea. Pues con esto estamos también diseminando enfermedades. La cepa Rosalía, cuando la detectamos en Murcia, era una variante que se parecía muchísimo a la que había en Lleida. Pues estuvimos preguntando a la administración, ¿realmente hemos enviado lechones de Lleida a Murcia? Pues sí, se enviaron lechones a engordar. Es decir, una comunidad autónoma que tiene un déficit de lechones también exporta, digámoslo así, lechones a otras comunidades. Es decir, al final el sector porcino hay muchos actores y cada uno se mueve por sus intereses y si le sobran lechones o tiene un comprador y no quiere engordar los lechones que tienen Rosalía porque tiene un 30% de mortalidad y hay un posible comprador en Murcia, se los vende. Pero también al revés, hay una cepa murciana virulenta, no llega a tanta virulencia como Rosalía, pero sí que es bastante virulenta, que es la cepa M10. Pues la detectamos en Cataluña, ¿por qué? Porque había algún ganadero de Murcia que producía lechones con esta cepa. Y bueno, cuando ya lo conocían en su zona, sur de España, pues buscó un tratante que encontró nuevos clientes en Cataluña y de golpe porrazo en 4 semanas tenemos 11 engordes con lechones con esta cepa. Yo estaba contento porque habíamos pasado 10 meses, lo que decía, la contención, ¿no? Que el virus no se había diseminado de estos engordes con lechones murcianos con esta cepa, pero hace 3 semanas una granja centro Cataluña de Madres, por primera vez hemos detectado la cepa M10. Es como si quieres que te toque la lotería, pues compra números. Las últimas cepas que tenemos de alta virulencia, sobre todo Rosalía y otra que se llama S10, son de origen, el hecho de secuenciar, podemos comparar con bases de datos internacionales y podemos tipificar por dónde ha llegado. Pues, la probabilidad de que Rosalía fuese italiana es muy alta, aparte de la zona donde se detectó alrededor se había importado lechones de la zona de Italia
Pero también tenemos otra cepa, la S10, que es de origen holandés, que también digamos, la contención en algunas zonas no fue buena y pasó de engordes a granjas de madres. Y también tenemos otra cepa. Y estamos detectando, porque hay partidas de lechones holandeses que voluntariamente algún productor monitoriza, que aún detectamos esta cepa. Es decir, la importación de animales en España ha aumentado. Normalmente el riesgo para PIRS, lo que son berracos y lo que son híbridas, no lo es, porque casi todo el mundo exige y llegan a negativos a PIRS. Las partidas que llegan de lechones, lo que tenemos tipificado en el GSP, 3/4 partes llegan virémicos, sobre todo lechones de Holanda, son el que llega a un 80%, pero los daneses, con la fama que tienen, también llegan a un 50%, incluso alguna partida con cepa americana. Y ahora pues están aumentando también la entrada de lechones de Bélgica, porque Holanda ya no tiene la oferta que tenía, pues si estamos buscando lechones de Bélgica. La trazabilidad es dudosa, porque al final nos tenemos que creer de dónde son, porque vienen con un papel y con un crotal, y esto se puede cambiar. La gente que compra lechones, no solamente para PIRS, tenemos la peste porcina africana en distintos países de Europa, tiene que ser responsable, consecuente y no fiarse de ofertas o de orígenes dudosos, porque el riesgo de entrar ya no solo PIRS, insisto, de la peste porcina africana es muy alto. Y por suerte, no todas las cepas que detectamos en partidas importadas se diseminan. Aquí, por ejemplo, hay una imagen con letras, estas no tienen nombre, de todas las cepas que hemos detectado y las veces distintas. La mayoría de cepas de PIRS no tienen una capacidad muy alta de diseminación. Ya lo vimos con cepas comunes, lo estamos viendo con la que importamos. De todas estas cepas que hemos detectado en partidas de lechones importados, solamente esta de aquí se disemina a granjas de madres. Por eso, pues, con lo que decía de la lotería, ¿no? Cuantas más entremos, cuantas más compremos, la probabilidad de que entre alguna virulenta es mucho mayor. Ya Hungría, cuando decidió erradicar PIRS, determinó que uno de los riesgos más grandes es la importación a discreción, sin exigir estatus sanitario frente a PIRS de las importaciones. Tipificó Holanda como un país de alto riesgo. Los productores húngaros decidieron no importar más lechones de Hungría porque estaban despoblando zonas y no tenía sentido despoblar granjas de madres si el entorno se estaba metiendo en los cebaderos lechones de otros países infectados, porque al final se reinfectaban las granjas de madres y cambiaron a otros países, ¿no? Aquí se ha hecho un planteamiento alguna vez de decidir, pues hace pocas semanas hicimos una reunión de empresas y se planteó el tema de exigir, la gente que está comprando lechones, exigir al proveedor, ya que lo exigimos en berracos, lo exigimos en híbridas, pues para tener un tema de menor presión de infección, pues exigir a los productores de otros países vender lechones no virímicos. La respuesta de las empresas fue que no, porque la oferta que hay de lechón no virímico en Europa no satisface las necesidades que tiene España. En cierta forma, es ejemplar lo que hicieron los húngaros. Y aquí en España yo creo que podríamos hacer un poco más, ya que tenemos que comprar, pues exigir más. Lo que os decía, la cepa S10, no solamente todo Rosalía, también tenemos esta cepa. Antes de llegar Rosalía a la zona de Cinco Villas, estos son granjas de madres que se habían infectado con esta cepa, ¿no? Pues son 12 granjas, tenemos que tenerla también, no todo Rosalía, lo que digo, hay otras cepas. Durante este tiempo, la pregunta al millón siempre en una granja es ¿por dónde llega el virus? ¿No? Y es difícil determinar por la vía, porque no siempre se tiene toda la información, no se tiene el arma del crimen para saber dónde llega. Siempre al final lo haces por eliminación y que te quedan 3, 4 o 5 posibles vías. Ahora, hace unos meses, a nivel de ganadero, a nivel de veterinario, hay como un rumor o como una excusa de decir el virus llega por el aire. Yo no puedo hacer nada porque el vecino tiene, estoy en una zona. ¿Creéis que llega por el PIRS? La mayoría de granjas llega por el aire. Y pues hice este cálculo. La zona de Tauste hay como 2 zonas. Una de baja densidad, que veis aquí, no lo veréis muy bien, pero bueno, es una zona de, digamos, de ampliación de granjas nuevas con la normativa de no proteger 2 kilómetros. Y hay una zona tradicional, ¿no? De alta densidad con granjas de madres, transiciones. Y calculé los brotes que habían tenido en 3 años las 2 zonas y realmente es prácticamente lo mismo. La zona de baja densidad 1,3 y la de alta densidad 1,2. De hecho, si miramos en puntos rojos son las granjas que se han infectado hasta la fecha de hoy de Rosalía, prácticamente hay la misma incidencia en una zona que otra. Y aquí tengo unos centinelas o marcadores que son granjas de madres,
que hace un montón de meses que están rodeadas de granjas con rosalía y no se han infectado. Y es una zona que no hay ni montañas ni árboles, que realmente si hubiese mucha transmisión aerógena, esto por ejemplo con la diarrea epidémica lo podríamos discutir, es una enfermedad, es un virus que se disemina mucho más, pero a nivel empírico estamos viendo que realmente si tiene que haber transmisión aerógena con rosalía habrá un poco más, pero no le podemos dar la culpa en la gran mayoría de infecciones, porque si lo ponemos en datos, el 55% de granjas de Cataluña y Aragón están en zonas de baja densidad y aún así el 40% de granjas que se han infectado con rosalía son de este grupo de granjas que están en zonas de baja densidad. Es decir, tenemos que ser autocríticos y no solo pensar que ha llegado por el aire, porque tenemos otros trabajos que mejorar en bioseguridad. A nivel de control del PIRS o de la mayoría de enfermedades, para ser un poco simple, tenemos dos puntos, ¿no?, para poder mejorar. El tema inmunidad. Hay enfermedades que tenemos una inmunidad buenísima. Hay vacunas que funcionan muy bien. La vacuna de parvovirus, la vacuna mal rojo, la vacuna Ujeski. Pero realmente el parvovirus existe, el circovirus existe. Y si probamos para ver si existe o no, si dejáis de vacunar de parvo, dejáis de vacunar de circo, aparecen enfermedades. Es decir, estas enfermedades tenemos vacunas que la inmunidad que generan es muy buena. Y como tenemos, ya no hablamos ni de cambiar agujas, ni de mirar la reposición en muchas enfermedades. En PIRS tenemos vacunas, todos sabemos que la protección de las vacunas es limitada. De hecho, los mismos laboratorios que han registrado vacunas lo dicen, que no es la única herramienta para el control del PIRS. Con una vacuna de PIRS tenemos una protección parcial. No tenemos forma de saber, porque la pregunta al millón, aquí en España tenemos 5 vacunas vivas. ¿Cuál es la mejor para mi cepa? ¿Secuencio y lo comparo? No, hoy en día a nivel científico no se ha descubierto y al final todos vacunamos con la que más confianza nos da. Pero lo que sí es cierto que más o menos todas dan una protección parcial. Es decir, con solo vacunar no vamos a evitar a que nos entre el PIRS y no lo vamos a controlar. Evidentemente, la otra forma es bioseguridad, sobre todo externa, si no queremos que nos entre una cepa nueva, e interna, si no queremos que se disemine. A nivel de inmunidad, poco más de lo que hacemos podemos hacer. Casi todo el mundo está haciendo vacunaciones en sábana con viva, hay gente que lo complementa con inactivada, etcétera. Pero a nivel de bioseguridad es donde tenemos más margen de mejora. Realmente, quizás estamos haciendo muchas pruebas de combinar vacunas y realmente no estamos focalizando esfuerzos en mejorar bioseguridad a nivel de granja, a nivel de empresa e incluso aspectos a nivel de país, como antes hablábamos con un compañero, por el déficit que tiene España de centros de limpieza y desinfección, no ayuda a reducir el riesgo de los vehículos. Hay otra, digamos, leyenda urbana o rumor que dice, lo llevan los cadáveres. Los camiones de cadáveres son los que lo llevan. Pero el riesgo, ¿cuál es? ¿El camión o la gestión de los cadáveres? Porque la mayoría de granjas que dicen es que el camión, cuando les preguntas, a ver, ¿dónde tienes el container? En la zona sucia, fuera del recinto. Muy bien. ¿Vale? Cuando viene una visita, ¿tienes vestuario? Sí. ¿Se ducha? Algunos sí, algunos no, pero porque pasa de zona sucia a limpia. Yo digo lo mismo siempre. Al mismo tiempo que yo entro a una granja y me obligan a ducharme, el ganadero sale con un carro, con las botas y con las manos a la zona sucia donde hay los cadáveres. Y no solo es el riesgo de esa zona, que puede ser un riesgo, porque cuando el camión carga puede haber una dispersión de micropartículas, aerosoles y sobre todo tampoco probablemente van a recorrer mucho espacio, pero esa zona puede estar contaminada. Claro, si tú sales, la pisas y vuelves a entrar, o con el carro entras y sales, la probabilidad de que te entre una enfermedad sin una buena gestión es alta. Es decir, el camión es un riesgo, pero desde el punto de vista granja podemos hacer cosas para mejorar, ¿no? Porque al final vamos de zona limpia a zona sucia y cuando volvemos a zona sucia, pues el carro, con la manipulación del container con manos, puede estar infectado, las ruedas también, las manos del ganadero, la ropa, el calzado y los guantes. Y aparte es un riesgo diario porque la mayoría de granjas estáis gestionando cadáveres, cada día vais al container, ¿no? No tiene sentido tener vestuarios, la verdad, si luego la gestión de cadáveres no la estáis haciendo bien, porque al final los dos son riesgos.
y en general se está haciendo bien. En un proyecto que desde Interporc coordinamos que se llama Redaporc, que buscábamos marcadores de bioseguridad para la reducción de antibióticos, a 350 granjas de Cataluña y Aragón se hizo una macroencuesta con 100 y pico preguntas, y en el apartado de la gestión de cadáveres había estas preguntas que no veréis, pero bueno, os explicaré. Esta primera, que la mayoría estaban a niveles muy buenos, casi el 100%, era: el contenedor está fuera del recinto, está con la tapa cerrada sin agujeros, la zona ubicada pues está en buenas condiciones higiénicas, la mayoría pues casi el 100%. Pero cuando preguntamos, ¿y esta encuesta? La respondieron los veterinarios que van a la granja, porque al final es el que mejor sabe cómo se gestiona la granja. No, incluso mejor que un veterinario de ADS o no por control oficial, porque hay muchas preguntas que cuando yo os pregunto, o un auditor pregunta a un ganadero, la mayoría ya sabéis la respuesta buena y no siempre es la respuesta cierta. Pues aquí lo respondieron los mismos veterinarios y fueron muy sinceros, porque cuando se preguntó, ¿el personal se cambia de ropa cuando sale fuera? Solo un 7% de granjas. ¿El personal se cambia de calzado? Solo un 16% de granjas. Los guantes sí, 78%. Las manos, no sé si por el COVID o por lo que sea, nos han recalcado que es una parte importante de entrada de enfermedades. Y cuando también preguntábamos si el sistema de transporte de los cadáveres se desinfectaba, pues un 18%. Es decir, y esto son 350 granjas de empresas modélicas de Cataluña, Aragón y Castilla y León, 3 encuestas hechas en un año. Es decir, seamos autocríticos y lo que podemos mejorar en nuestra casa, pues lo tenemos que hacer. Y lo que sí estamos viendo a nivel de bioseguridad es que en estas 4 zonas muchas veces no está ya bien definida la zona limpia, sucia, que no haya cruces, contaminaciones entre las 2 zonas, lo que sería la carga de animales a nivel de vestuario, a nivel de vehículos, visitas, operarios. El coche del veterinario visitador se queda fuera, pero cuando viene un operario porque necesita arreglar un silo, pues entra dentro. Es decir, las normas tienen que ser igual para todo el mundo. Y lo que os he dicho antes, el margen de mejora que tenemos para evitar PIRS y otras enfermedades, normalmente, sobre todo en PIRS, es mejorar en bioseguridad. Y lo que decía, es muy difícil cuando investigamos por dónde ha entrado un virus, una cepa de PIRS en una granja, determinar el arma del crimen. Decir, pues ha sido esto, porque normalmente cuando hacemos auditorías siempre se encuentra varios puntos críticos que son la posible causa. Importante, no nos quedemos con el titular, ha llegado por el aire, son los cadáveres, profundicemos, tanto el veterinario que asiste a la granja como los propios ganaderos, en lo que podemos mejorar. Lo que os decía antes, por suerte, pues la severidad de los casos clínicos de Rosalía ha disminuido porque hay nuevas variantes. Esto no profundizaré, es un virus que tiene una tasa de mutación muy alta y va relacionada con la replicación. Esto en parte nos ha ayudado. Lo que sí estamos viendo ahora es que las granjas muy grandes, cuando digo granjas grandes de 1.500, 2.000, 3.000 madres, es más difícil estabilizarlas. Estamos encontrando distintas variantes. Pueden ser variantes que se han generado allí porque como hay más animales, replica más y el virus tiene más tendencia a crear variantes. O alguna vez pues pasa como COVID. ¿Cuántas personas han pasado COVID con una variante y se han infectado con otra y con otra? Pues tenemos casos de granjas que, ya con secuencias completas, es otro tema, hemos visto que se infectan de variantes nuevas. Es decir, ha habido otro fallo de bioseguridad y ha entrado otra variante de Rosalía que ha generado habitualmente menos clínica, pero lo que decía antes, que cosquillas tampoco. A nivel de control del PIRS, es una enfermedad, todos sabéis, compleja. Estamos acostumbrados a gestionar enfermedades que solo con una herramienta las solucionamos. Parvovirus, vacunamos reposición, vacunamos lactación, un streptococcus. Tenemos amoxicilina con todo el problema que hay de los uso racional de antibióticos, etc. Lo que nos cuesta es gestionar el PIRS porque es como un piano. Para que suene bien la música tenemos que tocar muchas teclas. Y esto es lo que nos cuesta. Es decir, si hay 20 acciones, aquí he hecho un resumen, por fases, cuantas más apliquemos a la práctica, más probabilidad de éxito tendremos. Y con estas cepas de alta virulencia aún es más importante, porque la gente de Girona tiene la experiencia que el primer año hicieron lo que hacían habitualmente con otras cepas. Pues yo vacuno, pues etcétera, y a cabo de un año vieron que si no cierro la entrada de reposición,
que si no empiezo a trabajar en bandas, que si no hago un buen McRebel en parideras, limitando opciones, no consigo controlar el PIRS. Tenemos que focalizar por fases, porque si nacen virémicos, los lechones se van a destetar virémicos y en la transición estarán virémicos, porque es así. Realmente el lechón que nace virémico está excretando mucho tiempo. El primer objetivo que tendríamos que tener de control del PIRS es ausencia de virus a nacimiento. ¿Qué medidas tenemos? Pues parar la entrada de reposición, porque no estamos seguros que las vamos a inmunizar bien para que no se infecten cuando pasen a la gestación. Tenemos la vacunación de cerdas y reposición. Muy importante, siempre bioseguridad interna en lactación, en transición y en gestación. ¿Cuántas veces llegáis a una granja y tenéis 5 cerdas que no comen y las pincháis todas con la misma aguja? A lo mejor la única virémica es la primera y las 4 siguientes no lo son. Es decir, a nivel de cerdas también el concepto con estas cepas de bioseguridad interna es importante, incluso cuando vacunamos. Tener en cuenta siempre la unidad. Pues el sistema de parques nos ha ayudado porque al final la unidad es un parque, porque si hay alguna cerda excretando, la probabilidad de que infecte otras con el contacto que tiene intrínseco 24 horas al día es muy alto, pero por ejemplo si tenemos la fase de gestación en boxes sí que podemos aplicar una buena bioseguridad interna. El manejo en bandas ayuda, sobre todo a la bioseguridad interna. La zona de Cataluña y Aragón, sobre todo en granjas pues, pequeñas o ya no tan pequeñas, incluso ha habido granjas de 8.000 madres que han pasado un sistema de trabajo en bandas de 3 semanas. Las bandas han ayudado a controlar el PIRS, sobre todo para hacer mejor bioseguridad interna. Hay granjas, si quieren controlar rápidamente la enfermedad, esto alguna multiplicadora que se ha infectado, es eliminar la fase 2. Si hay opción en la fase 2, una fase crítica, el virus continuamente está circulando y puede haber una difusión de virus desde la transición a otras fases. Si tenemos una granja que tiene fase 1 y fase 2, si eliminar la fase 2, hay 2 opciones. Hay gente que vende el lechón como cochinillo y elimina la fase 2 y otras buscar una transición externa y de esta forma estas granjas con solo fase 1 habitualmente se estabilizan antes y para ver cómo vamos, monitorizar al nacimiento. Todos conocéis, bueno, desde el GSP estamos promoviendo el tema del uso de lenguas de nacidos muertos, es un buen sistema de muestreo, lo están adaptando incluso en universidades de Estados Unidos con los mismos resultados. Pues está la información, se recoge pues, un trozo de lengua, se guarda en congelador y analizamos el líquido. De esta forma, pues, una de las ventajas es que la carga viral es baja, incluso podemos secuenciar para saber un poco la evolución de las cepas. Lo que sí estamos viendo, la gente desespera con este muestreo, porque estamos viendo que semana tras semana tras semana aparecen bolsas positivas. Esto con Estados Unidos, que antes ya hizo el fluido de castración, ya lo vieron, que hay estudios que tardaban 27 semanas de promedio a llegar a resultados consecutivos negativos a nacimiento de cada banda. Con estas cepas que estamos viendo, pues estos son 5 granjas que las primeras 15 semanas después del brote, con las lenguas recogidas de nacidos muertos, incluso hay gente que no se fía y luego sangra, la probabilidad de detectar es más alta en nacidos muertos porque estás focalizando en lechones de posibles cerdas, que son las últimas que está recirculando el virus, que hace más nacidos muertos. Estamos viendo que la carga viral que hay en las primeras 15 semanas en estas muestras, la mayoría es inferior a 30. Y conseguir un flujo de semanas negativas a nacimiento, 8 semanas, por ejemplo, la mayoría de granjas tardan 30 o 40 semanas. Es un proceso muy lento. Pero insisto, mientras haya nacidos virémicos, vamos a destetar virémicos y el virus estará en transición. Incluso podemos utilizar la carga viral para ver si nos estamos acercando cuando sube el CT a la estabilidad de nacimiento. Granjas que tienen este patrón no llegan nunca. Aquí se tiene que replantear todo lo que hemos hecho en gestación. Hay otro tema importante. He hablado de bioseguridad interna, ¿no? Si nos nacen pocos virémicos, no lo empeoremos con adopciones, con no cambiar agujas, etcétera. Tenemos un problema en España para esto, que es las hiperprolíficas. Las granjas que tienen hiperprolíficas es muy difícil hacer una buena bioseguridad interna a nivel de lactación. ¿Por qué? Porque el éxito de esta cerda es destetar una gran cantidad de lechones y para hacerlo se tiene que hacer un montón de adopciones, de cambios, etcétera. En granjas y aparte es un sistema de trabajo que están habituados
en épocas que no hay PIRS. Cuando hay PIRS, a un ganadero que tú explícale, pues no puedes hacer ninguna adopción o limitadas a las primeras 24 horas y cuesta. La tendencia que tenemos, como no sabemos los animales que son virémicos o no, la tendencia es que en granjas con hiperprolíficas la bioseguridad interna es mucho más difícil de hacer. Y de nada sirve tener una baja de presión de infección a nacimiento. Esta granja no hacía nada de bioseguridad interna, tenía un 11% y moviendo lechones conseguía, por ejemplo, en este resultado, destetar el 100% de virémicos. Y cuando ya tenemos el 100% de virémicos al destete, la transición es muy difícil de gestionar, porque cuando baja la inmunidad ya están todos portadores y el virus empieza a generar enfermedad. Cuando ya tenemos resultados negativos a nacimiento, pues por lo menos 8 semanas, pues a nivel de, puede ser sangres o puede ser pues fluidos de castración o lenguas. Luego, la siguiente fase es lactación, lo que os decía, importancia de la bioseguridad interna. El sistema de trabajo en bandas ayuda muchísimo, bandas de 3, de 5 semanas, de 4, lo que os decía antes de trabajar solamente en fase 1, y aquí sí que ya monitorizamos normalmente con sangre, con lechones al destete. Un tema importante, ya la gente que está sacando el sangre a nivel de lechones lactantes, pues anotar o agrupar los pools por número de ciclo, porque como en este caso vemos que las cerdas de primer parto tienen más carga viral. Esto también nos da información, que probablemente lo que eterniza la infección puede ser las primíparas y toda la gestión que se hace, la reposición. Ya que sangramos, pues no cuesta nada poner el número del ciclo, y aquí siempre con esta información podemos plantear nuevas acciones, vigilar cuando estamos despoblando granjas para cuando volvemos a repoblar, el sistema tradicional de solo 30, 30, 30 negativas, con los tamaños de algunas granjas y los lotes con 30, 30, 30 negativas, muchas veces no está diciendo que la presión de infección es baja, pero ha habido granjas que han repoblado otra vez y han detectado el virus. ¿Por qué? Porque había una prevalencia baja y si no aumentamos el tamaño muestreo tendremos una falsa sensación de bioseguridad con solamente 30. Esto es un estudio que no estábamos buscando nada relacionado con PIRS, bueno, indirectamente sí, pero bueno, aquí lo que vimos es en que en 3 grupos de una prueba, aquí lo que hacíamos es sangrar al destete, PCRs individuales, y tipificamos dentro de las 3 pruebas los lechones negativos al destete, los que tenían baja carga viral, CTs de 28 a 39 hasta negativos, y los que tienen alta carga viral al destete, inferior, 27 o inferior. Lo que vimos aquí es que los que al destete tenían una carga viral alta, la mortalidad de ese lechón o la probabilidad de que se muriese durante la transición era el doble o un poco más, en los 3 grupos. Es decir, importantísimo, insisto, el tema de bioseguridad interna. Tenemos que intentar, para mejorar la transición, tener un bajo porcentaje de virémicos al destete y los que son virémicos con menos carga viral. Y aquí es un estudio, hay otros estudios publicados que relacionan la carga viral del lechón destetado con la mortalidad que tendrá en transición. El tema más difícil de control es evidentemente en la transición. Aquí lo ideal es despoblar. Cuando ya tenemos seguros que no nacen virémicos y no destetamos virémicos, depende del tamaño del muestreo, ya he dicho, insisto, aquí sí que la despoblación es la mejor vía. Tenemos una segunda opción, la vacunación de lechones. La vacunación de lechones es importante monitorizar bien a nivel clínico. Podemos monitorizar la mejora que hay y el nivel de infección. Yo, por ejemplo, no recomiendo en granjas que estén intentando controlar el PIRS estar 2 años vacunando lechones esperando la mejora. Tiene que ser paulatina. Si en 3 o 4 meses se ve una mejora, pues continuar. Pero si en un año no se ha mejorado, porque aparte el riesgo pues, puede ser, sobre todo si hay animales virímicos de que tengamos recombinantes, es bajo, pero si aumentamos el tiempo existe. La vacuna pues, se tiene que probar de vacunar lechones, pero hacer pruebas y valorar realmente la eficiencia en cada situación. Está aumentando el sistema de trabajo en bandas en algunas granjas, sobre todo pequeñas, menos de 1000 madres, de 5 semanas. ¿Por qué? Porque el trabajo de bandas de 5 semanas te permite trabajar la transición todo dentro, todo fuera. De esta forma, pues vamos bajando presión de infección y con el tiempo ayudas a la transición y también lo que os decía antes, ¿no? que digamos que la transición actúa de ventilador de virus
hacia la lactación o incluso hacia la gestación, y de esta forma, si hay menos presión de infección, pues mejoraremos la situación. Y aquí sí que en la transición, cuando estamos en la fase de intentar controlar, monitorizar a final de transición para ver si realmente el virus está circulando. Si vacunamos lechones, tened en cuenta que a veces los PCRs positivos son por vacunales, en vacunas vivas, y bueno, tenemos pues la secuenciación como herramienta para poder discriminar si realmente es cepa campo o cepa vacunal. Y ya termino como conclusión, espero que he cuadrado el tiempo, Miquel, o me pasa. Sí. Vale. A insistir en forma de diálogos. Aquí discuten pues, el veterinario, el ganadero, el propietario, el productor, el que sea, cómo mejorar el PIRS. El PIRS no es solo un bocadillo de diálogo, como puede ser otras enfermedades. Tenemos un montón de herramientas que sabemos que funcionan, otras no sabemos que funcionan, pero se están probando, pero realmente lo que sabemos que funciona es lo que tenemos que aplicar a la práctica. Y si de todas estas, y seguro que habría muchas más, si hay aquí pues 8 o 9, si podemos aplicar a la práctica 7 o 8, no nos quedemos con 3, que la probabilidad de éxito, cuantas más apliquemos, esta probabilidad va aumentando. Y hasta aquí mi presentación, espero que os haya servido, he intentado hacerlo muy práctico, de algo, y bueno, y hay algo de tiempo para preguntas, si alguien... Jordi tiene un poco de prisa, pero abriremos un turno de preguntas, o si alguno quiere preguntarle alguna cosilla, alguna duda, alguna cosa en concreto. ¿Vale? Ahora os lleva el micrófono Sonia. Hola, buenas. Hola. Quería preguntarte, tengo la duda sobre el problema que tenemos con los buitres, si puede influir algo en el PIRS. En el sentido de que tú te dejas un lechón, tardas 2 horas a llevarlo, un lechón, un cerdo, y rápidamente a lo mejor se te han metido 40 buitres. No hace falta que lo tengas ni 2 horas ni 5 días, sino con minutos incluso. Entonces, pueden transportar, porque me imagino que igual que hacen en una granja, hacen en otra y en otra. ¿Tú has visto, en lechones quizás no, pero ha habido, no sé por aquí, pero yo sé granjas de Lleida, por ejemplo, si tienes la tapa del container de cadáveres mal cerrada, pues incluso viene una manada, te la abren y son para deshuesar, son buenísimos los buitres, te dejan. Y si os fijáis, ¿cómo quedan las buitres? Quedan, no se ponen un babero para comer, quedan llenos de sangre. ¿Te acuerdas esa imagen de la gota de sangre, cuántos millones de virus con una cepa alta virulencia? Pues esa gota de sangre en una pluma, no sé qué, y si luego va a otra granja, el ganadero lo pisa. Es así de fácil, las enfermedades. Pues realmente los buitres es un riesgo porque pueden vehicular, porque quedan manchados de materia orgánica, de secreciones, de heces, de todo, porque al final es que lo desmenuzan. Y sí que es un riesgo importante. Sí, hola. Buenas tardes. Yo soy Guillem Espadamala de Albet, de Servicios Veterinarios. Nosotros que nos dedicamos, entre otras cosas, a luchar cada día con el PIRS y a vender vacunas, quería preguntarte tu opinión de la utilización de desinfectantes de forma nebulizada, de manera constante, para la lucha contra el PIRS. Si crees que es una medida eficaz o que no sirve demasiado para nada. A ver, la palabra clave la has dicho, constante. ¿Qué es constante? ¿Pero cada día cuánto tiempo? Las partículas, cuando las generamos por pulverización, no tienen tendencia a quedarse en suspensión por el aire. Tienen tendencia a adherirse a superficies. Esto también pasa con los virus. Y realmente el hecho de tirar desinfectante a un ambiente una vez al día, probablemente puedes tener un efecto con las partículas que hay en suspensión, pero no hay ningún desinfectante conocido que quede en suspensión por el aire. Aparte, sobre todo, por ejemplo, en transiciones, tenemos unas bombas productoras de virus
que son los lechones que tenemos abajo. Y estas bombas productoras funcionan todo el día. Claro, mi duda es, con un sistema de boquillas pulverizadoras, que se estudie cuánto tiempo se tienen que encender cada cierto tiempo y generar una concentración ambiental en el aire, igual sí, pero el sistema que está haciendo actualmente, incluso hay gente que lo hace una vez a la semana, por eso te decía que es constante, pero incluso una vez al día, yo no soy muy partidario. Aparte, a nivel científico tampoco hay ninguna prueba que determine la eficiencia, y a partir de aquí, pues, es lo que decía antes, se han probado y se están probando muchas cosas, pero lo triste es que sistemas o herramientas que sabemos que funcionen no se aplican a la práctica. Por ejemplo, la prueba esa de bioseguridad interna que habéis visto, que destetaron el 100% de virémicos, en esta prueba una de las cosas que se quería hacer era pulverizar en transición. Cuando tú ya destetas un 100% de virémicos, ya están todos infectados. No hace falta que pulverices, porque no harás nada. Es decir, yo creo que tenemos que centrarnos y realmente la desinfección ambiental, de la forma que la mayoría de granjas está haciendo, yo creo que poco está haciendo. Pero bueno, también es mi visión subjetiva. Enrique. Solo añadir una cosa para corroborar lo que dices, Jordi. Si cuando el virus se excreta con las cantidades que has dicho, 10 a la 12, por ejemplo, que lo habéis encontrado, y yo os digo que si aplicáis un desinfectante reduciréis un 99% las partículas víricas, ¿quién lo compra? Todos no, porque es un buen desinfectante. ¿Sabéis cuántas partículas quedan? Siguen quedando 10 a la 9. Habéis bajado solo 1000 veces las partículas víricas que hay. Es decir, al final, por mucho desinfectante que usemos, cuando hay estas cargas virables tan bestiales, no consigues desinfectar. Y por eso se contagia como se contagia. Gracias, Enric, por tu apreciación. ¿Alguna pregunta más? Jordi, enhorabuena por la presentación, muy interesante. Hablando de bioseguridad y hablando de transporte, yo quería preguntarte si un camión que se limpia a las 3 de la mañana en el mes de enero es capaz, o sea, se puede desinfectar y quedar limpio. ¿Sí? Siempre, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas más importantes. Al final las empresas tienen subcontratado el transporte, entonces los camiones se mueven entre empresas, entre tipos de animales, y la gran duda es que cuando en un quirófano muchas veces se escapa algún germen cuando intentamos desinfectar en un quirófano para humano, ¿cómo vamos a pretender que un camión, no sé el tiempo que vas a invertir, si son 1 hora o 2 horas en una limpieza, va a quedar desinfectado? O si la excusa de que no, lo hago el transporte el lunes, me garantiza que si ha funcionado el sábado o el viernes, no va a quedar virus. Además estamos confiando con una persona que quizás tampoco está muy concienciada de lo que está haciendo. No lo sé, es mi pregunta. Es muy buena pregunta y reflexión lo que estás comentando, y es cierto, es decir, bueno, está contemplado, sobre todo camiones que salen de matadero, pues el tiempo que están desinfectando un tráiler necesitas 1 hora y media, igual están 20 minutos, y realmente sí, es una deficiencia que tenemos. Pero también, desde el punto de vista del productor, ¿quién valora la limpieza y desinfección de un camión? Es decir, al final es un papel, pero ¿quién toma muestras de superficie? ¿Quién, sabiendo que los camiones de matadero salen limpios y desinfectados para proteger su granja, le dice, mira tú, cuando salgas del matadero tal de Vic, hay un centro de desinfección privado, te estás allí 1 hora y te lo pagaré, porque quiero reducir el riesgo? Sí, es cierto, tenemos una deficiencia en mataderos, tenemos una deficiencia en centros de limpieza y desinfección para movimientos de vida, porque si calculamos los movimientos de vida que hay en España, dividido por los centros de desinfección, esos centros de limpieza y desinfección funcionan, o el tiempo de limpieza es 2 minutos, ¿no? Pero realmente sí es cierto, pero también hay alternativas para que el productor pueda reducir este riesgo. Es tipificar transportistas con toma de muestras de superficie. Hoy hay sistemas instantáneos del ATP y etcétera, pero también podemos, si realmente vemos que es un riesgo, pagar un plus
por desgracia, pero la situación, no podemos obligar al matadero que esté allí 1 hora y media, pero buscar pues, alternativas, ¿no? Porque al final lo que decía, un brote por una cepa rosalía puede llegar a costar una granja 1000 madres en un año 500.000 euros. Puedes tú pagar mucha limpieza, aparte del camión hay otras vías, evidentemente, pero yo creo que este aspecto es crítico en España, pero también para la peste, para los ambientes de fuera, pero sí que, yo siempre insisto, el productor, la mayoría de vosotros sois productores, hay pequeñas cosas que las podéis hacer y gestionar en vuestra empresa. No hace falta que la administración obligue o que mejoren los mataderos, porque es un tema que, por desgracia, a fecha de hoy tenemos bastante perdido. Al hilo de lo que comenta Jordi, él ha dicho que hay granjas entre 500 y 2.000 cerdas que no se lo habían planteado. Se han planteado el tema de bandas. Cuantas menos veces entre un camión, cuantas menos veces haya movimientos internos y más externos, menos probabilidad. Yo creo que es una de las reflexiones que han tomado alguna grande empresa, incluso un destete a 28 días, para intentar mover lo menos posible animales. Pues gracias. Gracias a ti por la presentación, por tu tiempo. Vale. Bueno, pues con un poquito de retraso seguimos con el programa. Dentro del programa ahora tenemos a Álvaro Aguarón. Yo creo que muchos ya lo conocéis. Repite en Peñarroya. Siempre es una persona dispuesta a ofrecer lo que sabe. Tiene mucha sabiduría y le gusta venir a Peñarroya. Entonces aprovecho su interés para invitarle. Va a hablar de otra eterna enfermedad olvidada. Yo creo que yo al poco de empezar a trabajar pensaba que la disentería, la rinitis, serían enfermedades erradicadas, ¿no? Hay tratamiento, hay antibiótico, alguna prueba de autovacunas y pensaba que se erradicarían solas. Entonces le preguntaba, pues explícanos un poquito a nivel muy amplio qué podemos hacer, primero para reducir incidencia y segundo para intentar erradicar. ¿Vale? Entonces le paso una papeleta quizás un poco compleja, pero bueno, a ver qué nos cuenta, el que sabe mucho y se mueve mucho. Álvaro, todos lo conocéis, es veterinario del Servicio Técnico de Laboratorio SIVA, lleva muchos años trabajando, es una persona que ha trabajado a nivel nacional muchos años y pienso que nos podrá aportar muchas ideas sobre otra eterna olvidada, la disentería. Gracias, Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias, Miquel. Las expectativas igual no creo que las vaya a cumplir. Pero bueno, de verdad que me hace muchísima ilusión volver. Estuve aquí la última vez en 2019, pues no sé qué ha pasado estos últimos 4 años que han pasado volando, pero nos volvemos a encontrar y la verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí. La verdad es que claro, el tema es verdad que me lo propuso Miquel y me dijo, oye, mira, pues vamos a hacer las jornadas, Jordi va a hablar de PIRS, Enric va a hablar de mortalidad en cerdas y tal, y tú vas a hablar de disentería. Y tú dirás, ¿qué te parece la disentería? Pues esto es una mierda. Y efectivamente, la disentería es una enfermedad gastrointestinal que pensábamos que teníamos erradicada, pero las circunstancias actuales pues, han hecho que cada vez pues, esté más en boga. Fijaros este vídeo, empezaba con, pues, bueno, con la típica diarrea mucohemorrágica, no se ve muy bien, lo filmé hace poco en Salamanca, y bueno, ya podéis ver algunos cerdos que se quedan muy desigualados, muy delgaditos y demás. Entonces, a la hora de hablar de la disentería, esta diapositiva suele ir al final, pero la voy a poner al principio un poco para que veáis el impacto que puede tener. Esto lo hizo SIP Consultor en 2016 y comparó un cebadero sin disentería a uno con disentería. En el que hay disentería, lógicamente vamos a ver los efectos de la enfermedad. Animales que hasta un 7% tienen menor ganancia diaria, tienen más de un 5% en índice de conversión del pienso, en los costes de medicación un 60% en el 2006, en el que la medicación era algo más o menos habitual, y un 25% más en mortalidad. En aquel año, la pérdida económica estimada por un cerdo debido a disentería porcina era entre 8 y 15 euros y
la catalogaba como una de las enfermedades con más impacto en la producción porcina. Fijaros la charla que nos ha dado Jordi sobre el PIRS, pues fijaros que la disentería, aun siendo una enfermedad bacteriana, en este nuevo contexto de desmedicalización, de reducción de antibióticos y demás, este tipo de enfermedades están tomando un interés. Así que en estos 35 minutos que vamos a hablar, voy a intentar ser lo más breve posible para recuperar un poco el tiempo. Vamos a intentar conocer un poco más lo que es la disentería porcina, ver qué impacto tiene en la producción y cómo se puede controlar a día de hoy esta enfermedad. Como os decía, la disentería es una diarrea mucohemorrágica. Fijaros distintas fotos que las he tomado yo, pero las podía haber tomado cualquiera en cualquier explotación. Es el primer síntoma de alarma. Una diarrea, quizás no es la mejor hora, pero tampoco hemos cenado, hace tiempo ya que hemos comido, en la que vemos clarísimamente la presencia de moco y la presencia de sangre. Es el signo más característico de esta enfermedad. Esto es lo que hay dentro del intestino, esta presencia de moco y esta sangre sin digerir. ¿Por qué está sin digerir? Porque es una sangre que se genera en el intestino donde ya no está al efecto de todas las enzimas digestivas y a todos los ácidos que pueda haber en tramos mucho más anteriores del sistema digestivo. Por lo tanto, moco y sangre son los síntomas más evidentes de esta enfermedad que tiene una distribución mundial. Los datos que hay en España los sitúan más o menos en un 40%. Ya sabéis que los porcentajes son un poco variables y al final los porcentajes muchas veces se los inventa la gente para dar importancia a una cosa, y esto lo sabe el 14% de la población. Entonces, a la hora de la incidencia se estima en un 40%, pero tampoco hay datos. Lo que sí que es cierto es que es una enfermedad reemergente, probablemente por las circunstancias que nos rodean ahora con respecto al control en el uso de antibióticos. Es una enfermedad que se centra mucho en cebos, pero no es exclusiva de cebos. Podemos ver casos de disentería en lo típico, en animales en cebo, además muchas veces manchados con estas diarreas hemorrágicas, pero también lo podemos ver en cerdas y lo podemos ver también en lechones. Por lo tanto, aunque digamos que se centra y la imagen que tenemos de la disentería es una enfermedad que afecta a los cebos, también la podemos ver en otras fases de la producción. El problema, que muchas veces cuando la controlamos, la posibilidad de que nos vuelva a aparecer es constante. Es una enfermedad que se caracteriza por las continuas recidivas y los continuos brotes que se suelen dar. Está causada por un grupo de bacterias que habitan en el colon y en el ciego. Esto es importante, esto es de perogrullo, donde está el colon y donde está el ciego, pero esto es importante sobre todo a la hora de mandar muestras. ¿Por qué? Pues si es un animal vivo, bueno, pues no nos queda más remedio que coger hisopos o coger muestras, pero si tenemos la posibilidad de hacer una necropsia, es bueno que sepamos cuáles son las partes del intestino. Esto es muy sencillo. Cogéis el estómago con una mano, el ciego con la otra, lo tiráis en el suelo como si fuese la toalla de la playa y el sistema digestivo del animal se nos coloca como veis. El esófago, el estómago, el intestino grueso y las distintas partes del intestino delgado. Y esto es muy interesante, sobre todo a la hora de coger muestras. ¿Por qué? Porque si tenemos que coger muestras de una diarrea neonatal, que sabemos que los colis los vamos a encontrar en las primeras partes, en el duodeno, pues cogeremos parte del duodeno. Si tenemos otro tipo de patologías, por ejemplo la ileitis, que se llama ileitis porque afecta principalmente y se encuentra principalmente a la Lawsonia en el ilion, lo cogeremos en la parte más cercana. Y muchas veces cogemos al montón reguñón, cogemos el intestino, lo metemos en una bolsa y allá te va. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces es interesante el poder mandar las muestras no en cantidad, sino en calidad. Y esto ya os digo que es algo muy sencillo, que lo podéis hacer, en este caso es del ilion, y en el caso de la disentería, pues cogeremos, lógicamente, de dónde vamos a encontrar esta bacteria que causa la disentería, que es en colon y en ciego. Ya os digo que es tan sencillo como este vídeo que ha durado tan solo unos 35 segundos, coger las partes que queremos para hacer un buen diagnóstico. Las bacterias que causan esto están englobadas en un grupo que se llaman espiroquetas. Espiroqueta, esto me suena a espiral. Efectivamente, esto es una espiroqueta que se llama así por esa forma espiral que tiene y que dentro de esta familia y de este orden hay géneros que nos pueden resultar muy familiares.
la familia Spirochetes son, por ejemplo, la causante de la sífilis, pero fijaros que en veterinaria tenemos una familia que ya nos suena de mucho, que es la Leptospira, que es de la misma familia que la Brachyspira, que es la que nos genera y la que nos va a producir la disentería porcina. De hecho, la disentería porcina está asociada a esta bacteria de nombre Brachyspira iodisenteriae, de la cual podéis ver un vídeo de un cultivo vivo con inmunofluorescencia, que veis ese movimiento espirilar que tiene y la forma tan característica que tiene helicoidal. Por lo tanto, es importante saber que este tipo de bacterias nos producen la disentería. Y esto lo voy a resumir al máximo porque esto de nombre y de bacteria siempre es un poco coñazo de aprender. Al final, la Brachyspira, hay especies que causan una hemólisis muy alta y una hemólisis muy baja. Y aprovecho porque muchas veces decís, tengo un coli beta-hemolítico. ¿Qué es esto de la beta-hemólisis? La hemólisis es la capacidad que tiene una bacteria de producir una toxina que rompe la hemoglobina y la hemoliza, la lisa. Y hay dos tipos de hemólisis. La alfa-hemólisis, que es parcial, que rompe la hemoglobina y produce un producto, un metabolito verdoso, que es la biliverdina, y la beta-hemólisis, que es la que hemoliza y destruye totalmente esto. Por ejemplo, fijaros, esto es un cultivo, no se va a ver muy bien, pero esta parte de aquí es una cepa de Brachyspira que produce poca hemólisis y esta que produce mucha hemólisis. No lo vais a ver porque aquí prácticamente veis que el agar-sangre no está muy pálido, pero aquí ya lo podéis observar que la hemólisis que causa aquí esta cepa de alta hemólisis es mucho mayor. Y dentro de las Brachyspiras hay estos dos tipos. Esto del anillo es simplemente que cuando tú rompes el agar-sangre donde haces el cultivo, en el caso de la beta-hemólisis hay un halo donde tú rompes el agar, y en el caso de las cepas poco hemolíticas, ese halo alrededor de donde tú has cortado el agar no se produce. Esto es independiente. Lo que sepáis es que las cepas que producen hemólisis muy altas está la protagonista de hoy, que es esta Brachyspira iodisenteriae, que tiene distribución mundial, pero también hay otras, por ejemplo la suanatina, que se da en cerdos, en ánades, en aves migratorias, y esto es importante, y ya se han descrito casos de disentería porcina, sobre todo en Alemania y en Suecia, donde estas aves transmiten este tipo de bacteria, y la Brachyspira hamsoni, que es muy importante en Estados Unidos y en Canadá, donde es una enfermedad emergente y da unos síntomas muy similares a la que todos conocemos, que es la de arriba. Y las que producen poca beta-hemólisis, probablemente la que más os suene, porque muchas veces igual la habéis diagnosticado, es la Brachyspira pylosicoli, que es más habitual en los lechones en la fase del destete. Básicamente, las que producen mucha hemólisis, que eso lo vemos en el laboratorio, producen disentería porcina, y las que producen poca hemólisis es lo que se llama colitis por espiroquetas. A nivel práctico, para nosotros, la primera está causada por Brachyspira iodisenteriae y la segunda por Brachyspira pylosicoli. Sea como fuere, las podemos diferenciar y a día de hoy tenemos técnicas de diagnóstico muy potentes para saber si lo que estamos viendo en esa diarrea con moco y con sangre es debido a una disentería o a una colitis por espiroquetas. ¿Qué implicación tiene esta? Pues hombre, tampoco es que tenga muchas, pero es bueno saber qué es lo que nos está ocurriendo. Para que nos aparezca la enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que tener? La bacteria. Y a partir de ahí hay muchas cosas que van a favorecer que los síntomas sean más o menos graves, que la respuesta al tratamiento sea mejor o peor, o que nos aparezcan más o menos rebrote de la enfermedad. Es decir, lo importante es que exista la bacteria y según sea nuestra medida de manejo, según sea la nutrición que tenemos, según sea el medio ambiente o incluso la inmunidad que tengamos en las cerdas, la gravedad de la disentería será mayor o será menor. Aquí, en esto es un artículo de revisión donde hay un gráfico, esto lo hacen en la Universidad de León, donde hay un grupo que específicamente trata las enfermedades digestivas y en concreto la disentería, en la cual hay un gráfico que resume muy bien qué es lo que pasa o qué es lo que favorece y lo que no favorece que tengamos disentería en nuestras granjas. Yo os lo quiero resumir aquí. Como os decía, lo determinante es que esté la bacteria. En un rebaño libre de Brachyspira, pues lógicamente no vamos a tener disentería. Si la hay, pues va a haber un daño en el intestino del cerdo
y, según los factores de virulencia que tienen, esa hemólisis que produce, vamos a tener la clínica. Tened en cuenta que la braquispira persiste muy bien en el ambiente, a bajas temperaturas, con humedad y en presencia de materia orgánica. La braquispira encuentra su marinador, vive estupendamente y ahí se va a perpetuar y va a ser muy complicado sacárnosla de ahí. Por eso, y ahora lo veremos, uno de los pilares en el control de la disentería es limpieza, limpieza y limpieza. Si eliminamos la materia orgánica, vamos a eliminar el lugar donde mejor se va a desarrollar esta bacteria. Otra cosa también importante, los vectores. Una vez que tenemos esta bacteria en el ambiente, va a haber vectores, va a haber animales, o va a haber, sí, sobre todo animales, que van a diseminar, aparte del cerdo, la infección. Estos vectores, principalmente los roedores. Una granja con roedores va a ser, y una granja sobre todo positiva, disentería, va a ser una granja donde la erradicación y el control va a ser mucho más complicado. Las aves, importantísimo, como os decía antes, hay una especie de braquispira, la braquispira schwannatina, que se transmite por las aves migratorias. Incluso en la zona de Villafáfila, que es unas lagunas que hay cerca de Castilla y León, se han determinado especies, o sea, bacterias de braquispira schwannatina en abutardas que vienen de no sé dónde y que las traen consigo. Por lo tanto, la diseminación de estas bacterias es muy importante. De hecho, encontré este artículo que me hizo gracia. Los cuervos pueden ayudar. Y dije, pues van a cambiar el refranero. Cuando el grajo huele abajo y lo ves al mediodía, hace un frío del carajo y te trae disentería, yo qué sé, porque la verdad es que es curioso, ¿no? Me hizo gracia, vaya. Te quiero decir que se asocia mucho a las aves, a los ánades y tal, pero que sepáis que los cuervos, que son más habituales, porque coño, en la granja, sinceramente, tú ves una butarda o un ánade volando y dices, hostia, pero si ves un cuervo, pues tampoco le da mucha importancia, pero que sepáis que es un vector. Moscas y cucarachas, los principales insectos que hacen de vectores mecánicos de la braquispira iodisenteriae. Es imposible no tener roedores, es imposible no tener moscas, es imposible o muy complicado no tener cucarachas en una granja, pero que sepáis que su presencia es un factor que va a favorecer la presencia de la enfermedad, al igual que perros y gatos. A día de hoy nadie tiene el perro y el gato, lógicamente, en las granjas, con lo cual ese problema no existe. ¿Que lo tenéis? El perro y el... No. Bueno, las instalaciones también pueden favorecer en un momento dado la aparición de disentería, sobre todo cuando esas instalaciones, esas infraestructuras causan estrés, que inmunodeprimen al animal, cuando hay mucha densidad de animales, cuando mezclamos distintas edades o cuando hay mala bioseguridad. Retomo lo que antes decía Jordi sobre la importancia de la bioseguridad. Y la alimentación. Yo, lógicamente, no soy nutrólogo, pero sí que es cierto que las dietas con alta energía y alta proteína, sobre todo con mucho nivel de carbohidratos fermentables, altamente fermentables, favorecen la aparición de la enfermedad. Pero lo mismo que hay muchas cosas que van a favorecer que aparezca la disentería y que una vez que aparece sea más o menos grave, hay cosas que también nos la van a prevenir o por lo menos que los síntomas o que el impacto no sea tan sumamente grande. Por ejemplo, dentro de las instalaciones, lo que os decía, limpieza y desinfección, bioseguridad interna, el manejo adecuado de lo que estamos haciendo, eliminar materia orgánica, pues eso va a favorecer que se prevenga la aparición de la enfermedad. El todo dentro, todo fuera, obviamente también es una medida de manejo que va a prevenir o que nos va a dificultar más que la disentería nos cause un problema. Dentro de la composición de la alimentación, lo mismo que la energía alta y la proteína favorecían, pues dietas altamente digeribles, aunque tengan menos energía y menos proteína, previenen que aparezca la enfermedad. Y los sistemas de producción, esto es obvio, pues lógicamente los ciclos cerrados van a perpetuar el que exista una enfermedad en la explotación, en este caso la disentería, y el sistema multifases, el problema o el riesgo que tenemos es la entrada externa. Y aquí quiero hacer hincapié en lo que antes ha dicho Jordi. España es un país que producimos más cerdo del que somos capaces de comer, y eso que somos capaces de comer mucho cerdo, y lo tenemos que vender. Por lo tanto, todo el mundo
le cabría pensar que somos un país que exporta, pero no importa. Y España, como ha dicho antes Jordi, importa una cantidad de animales, ya no solo de genética, sino animales que van a ser cebados aquí, muy importante. Fijaros, esto es en 2022, esta parte azul oscura son los animales que se trajeron a España para sacrificar, mayoritariamente muchos de ellos de Portugal. Esta parte que veis aquí más grisácea son cerdas de recría, futuras cerditas de genética, y toda esta parte que veis mucho más grande son lechones que se traen entre 18 y 20 kilos a cebar a España. Muchos de ellos portadores a PIRS, que es un problema, muchos de ellos hay que controlar porque vienen de países como Alemania, como Bélgica, que son países con peste porcina africana y que hay que testar, que muchas veces son portadores de cepas de PIRS peligrosas, pero nos olvidamos de que pueden traer otro tipo de patologías y otro tipo de patógenos dentro de sí. Y uno de ellos puede ser la disentería. Por eso no vamos a pensar que hay una ave real que viene de Suecia a España a traernos una cepa de Brachyspira hamsoni o una cepa de Brachyspira soanatina, sino que muchas veces en estos animales podemos ver portadores a estas nuevas cepas. Fijaros como dato, en 2022 entraron en España cerdos de hasta 50 kilos para ser cebados y sacrificados aquí, 2,4 millones. Esto significa que cada mes entran 200.000 y cada semana entran 50.000 lechones de distintos orígenes. Esto es un poco incidir en lo que ha dicho anteriormente Jordi. En cuanto a la disentería, y vuelvo a lo mismo, el contagio es muy fácil. Una vez que el animal está infectado, como vive en el colon y en el ciego, en sus heces hay presencia de la bacteria y el contacto es muy alto. Un animal que está infectado durante 14 días puede estar excretando de manera continua en esa diarrea con moco y con sangre la bacteria que nos está causando la enfermedad. La transmisión es muy fácil, tanto de cerdo a cerdo en cebaderos como de una cerda positiva a sus lechones. Por lo tanto, nos podemos encontrar, y cada vez nos encontramos más, problemas de disentería en lechones en la propia lactación, incluso en fases muy tempranas de transición. Y dices, eso es imposible que sea disentería. Lógicamente, este intercambio de lechones, podemos tener la posibilidad de un lechón que no ha recibido absolutamente nada de inmunidad de su madre, porque es negativa disentería, que lo coloquemos con una cerda positiva disentería. Y el contacto con las heces puede generar portadores muy tempranos. Y la diseminación, no solo hay moscas, no solo hay pájaros, no solo hay ratones, sino que también nosotros mismos en las botas podemos llevar materia infectiva y diseminarla a lo largo de la explotación. Por lo tanto, es de fácil transmisión y de fácil diseminación. La sintomatología, ya os lo he dicho, principalmente esto que estáis viendo, una diarrea muy hemorrágica y las consecuencias. Recordad el vídeo del principio, que era un primer plano a esas heces mucohemorrágicas y ya se veían animales con anorexia y pérdida de peso. Afortunadamente es una enfermedad que no tiene mucha mortalidad, a no ser que por primera vez nos infectemos. Las mortalidades de disentería en explotaciones que se infectan por primera vez pueden llegar a ser muy altas, de hasta un 30%. Incluso en granjas que eran negativas y se han positivizado a disentería, estas mortalidades han sido incluso mayores de ese 30%. Ahora bien, los animales que pueden estar enfermos, es decir, que se pueden contagiar y tener un cuadro clínico más o menos grave en una enfermedad, incluso en una enfermedad enzótica como esta, puede llegar a ser muy alta y hasta el 90% tener algún síntoma. Lo que causa, y dentro de esta sintomatología, sobre todo esta diarrea, es que los parámetros de crecimiento bajan y, por lo tanto, vuelvo a la diapositiva del principio, el impacto económico de una enfermedad que, como decía Miquel al principio, parece que ya estaba desterrada en nuestro imaginario de enfermedades, pues cada vez pueda ser mayor. Por lo tanto, el impacto productivo y económico depende de esta tasa de mortalidad, generalmente baja, de esta alta morbilidad que tienen, de que los animales crecen peor, de que convierten peor el pienso y que, lógicamente, tenemos que medicar para evitar que la enfermedad progrese. Y todo esto pues, hace que, si en el 2006
los datos de SIP Consultor de PetFond decían que estábamos en torno a los 12 euros, 15 euros máximo por pérdida por lechón. A día de hoy, el coste medio en España se establece entre 10 y 20 euros por cerdo cebado cuando tenemos un problema clínico de disentería. Por lo tanto, el impacto económico depende, pues eso, de los costes de producción que tengamos, depende de la granja, entonces va a tener ese mismo impacto. Como os decía, el carácter enzótico, cuando una enfermedad es enzótica es que afecta a muchos animales y durante periodos de tiempo muy prolongados. Este carácter enzótico hace que las pérdidas sean mucho mayores. Hay cepas más o menos virulentas, depende también del estatus inmunitario de la granja. Y sobre todo, y esto es muy importante, es una enfermedad que causa un desánimo tremendo en el personal y en el granjero, porque es una enfermedad que, como os digo, aunque tú la trates, vuelve a tener muchísimas recaídas los animales. Esto lo recogí de no soy muy dado a poner tablas de estas porque al final diluyes un poco una charla discursiva, pero en el fondo, fijaros un poco por comparativa, con qué podemos comparar la disentería. Esto lo presentaron en un simposio europeo de porcino en Sorrento, en Italia, y hablaban del impacto económico de las enfermedades, hablaban de enfermedades respiratorias, de enfermedades digestivas y demás. Esta es la parte de enfermedades digestivas y calculaba las pérdidas anuales relacionadas con estas enfermedades por cerda, con una media de producción de 22 lechones. Lo hicieron así, pues tampoco le voy a decir yo que no lo hagan, y fijaros que comparaban diarrea neonatal, diarrea postdestete, ileitis proliferativa y disentería. Y bueno, pues ellos en un primer momento miraron pues cuánto más o menos de media se prolongaba la estancia de un cerdo en cebadero si teníamos presencia de estas enfermedades y qué coste tendría. En función de la mortalidad que puede causar esta enfermedad, más o menos de media, cuántos euros nos costaría. Y al final ellos hacían un coste por cerda del impacto en una por cerda presente en la granja que tendría cada una de las enfermedades. Y fijaros que la disentería porcina está muy, muy cerca de algo que está muy, muy instaurado en nosotros, que genera muchas pérdidas, sobre todo por la mortalidad y el impacto que tiene sobre la vitalidad del lechón, que es la diarrea neonatal. Por lo tanto, fijaros que, aun siendo una enfermedad propia del cebo, un cebadero que se nos infecta por disentería porcina tiene un impacto económico realmente duro en la cuenta de resultados. Vale, perfecto. Es fácil reconocerla, tenemos diarrea con sangre. Y aquí en el diagnóstico os voy a explicar un poco por qué ahora cada vez pedimos un antibiograma. Oye, pásame el antibiograma porque tengo que hacer una receta y si no lo tengo me crujen. Y en la disentería porcina es realmente complicado tener un antibiograma al uso. Y los que hay nos dan una información que, bueno, bien, está bien para cubrir el expediente, pero que tampoco tiene una implicación muy directa en qué es lo que tenemos que hacer. Fijaros, esto es otro vídeo que grabé hace muy poquito, hace como 3 semanas, en la que habéis visto que hay probablemente un cerdo con heces con sangre y lo primero que hacen todos es ir a ver qué es lo que pasa ahí. En este caso era yo, pero como os fijáis, enseguida que hay algo, ellos, pues porque son cerdos, pues si van a ser otro animal, pues igual, hostia, pues voy, ¿verdad? Pero como van y ven a ver qué es lo que hay, con lo cual la diseminación es muy grande. En esas muestras, a día de hoy tenemos una cantidad de herramientas. Cada vez que mandas cualquier analítica a cualquier laboratorio, te dan una cantidad de información muchas veces más de la que sería aconsejable tener, porque corremos el riesgo de encontrar lo que no buscamos. Pero bueno, está bien que los laboratorios nos pongan a nuestra disposición cada vez más herramientas diagnósticas. Fijaros que de todas estas, todo el mundo ha hecho una serología, ha hecho una PCR, ha secuenciado. Quizás la serología no nos vale porque no existen ELISAs frente a disentería. Es una enfermedad que se localiza en el colon, no pasa sangre, con lo cual no existen kits de ELISA efectivos para determinar si un animal ha tenido contacto con disentería o no. No existen, por lo tanto, no podemos sacar sangre para ver si un animal está infectado o ha tenido contacto con braquispira o no. Y la histopatología muchas veces requiere que el animal esté muerto. Por lo tanto, con estas 3 cosas vamos más que sobrados, y sobre todo con el sentido biológico.
Muchas veces nos empeñamos en mandar heces de animales que no tienen ningún tipo de sintomatología para ver si son positivos a disentería. Y la excreción es durante el periodo clínico. Fuera del periodo clínico, la excreción de braquispira en heces es muy poca. Y hay veces que te mandan, mira, te mando ahí un botecito, un guante o lo que sea con heces, que si se las tiras a cualquiera a la cabeza se la abres, pues son heces duras, y que lógicamente ahí no vas a encontrar braquispira. Coño. Diarrea muco-hemorrágica. Y esto que más la da es una pelota de ping-pong. Lógicamente, el diagnóstico no es posible. Por lo tanto, os quiero decir que, aunque las técnicas están muy evolucionadas, pongamos ese sentido común que os decía. ¿Cómo se recogen? Las podemos recoger, lógicamente, con hisopos, a ser posible de cerdos con sintomatología reciente y no tratados. No siempre es posible, pero si lo fuese, sería bueno. Se pueden recoger muestras de varios animales, no tienen por qué ser muestras individuales, se puede hacer un pool de heces, una mezcla de heces. En el caso de bajas, como os decía, incluso se pueden mandar partes del intestino grueso, del colon y del ciego, por eso ese vídeo que os ponía, que ya que mandas intestino, mándalo de la parte donde probablemente lo podamos encontrar. Dice, joder, no recoger muestras del suelo, si es que todo el mundo las recoge del suelo, joder, ¿de dónde van a estar? Fijaros, os he traído aquí una foto donde hay una gama cromática y un pantoné tremendo. Es decir, pues bueno, vamos a encontrar heces normales, heces que no tienen nada que ver con disentería, otras que sí que tienen sangre. Si no queda otro remedio, perfecto. Las heces del suelo pueden valer con una cantidad. Si hay algo que sobra en una granja es esto, tampoco vamos a mandar tal, tampoco es cuestión de mandar 2,5 kilos, pero fijaros que sean muestras representativas, donde veamos que puede haber trazas de sangre sin digerir, mejor. Y dentro del propio animal es posible sacar muestras. Fijaros, este es del cebadero donde os ponía antes, es un animal en el que tenía el periné manchado y estimulando un poco, pues directamente del propio animal se pueden sacar las muestras de heces con sangre. Y sobre todo, una vez que las tengamos, correcto protocolo. Es fundamental, aparte de que estén identificadas las muestras, que sean representativas, aparte de eso, el envío más o menos urgente, pero sobre todo refrigeradas. Es decir, no congeladas, porque la congelación mataría la braquispira, pero sí refrigeradas para que la viabilidad sea mucho mejor. Y una vez que llegan, hacemos el cultivo. No es que sea excesivamente sencillo, pero no es complicado. Hace años era más complicado. Lo que sí que es cierto es que requiere unos medios con antibiótico para evitar que crezcan otras bacterias. Por eso, si ya partimos de animales tratados, la viabilidad de las muestras es un poco regulinchi. Entonces, a ser posible, animales no tratados para que la posibilidad de que tengamos un buen cultivo sea lo mejor posible. Requieren un crecimiento en estufa, eso no hay ningún problema, lo hacen en el laboratorio. Requieren condiciones de anaerobiosis, es decir, que no haya oxígeno, eso también lo hace el laboratorio. Y es curioso, y por esto no se puede hacer un antibiograma al uso, porque el crecimiento de la disentería en una placa de cultivo no es como el resto, como un estreptococo, como un coli, como una salmonela, que crecen en colonias agrupaditas. El crecimiento de la braquispira es muy curioso porque crece como si fuese las olas del mar, crecen como si fuese una película y encima además crecen por debajo del agar. Por lo tanto, hacer ahí un antibiograma del que pedimos y nos dan a las 24 horas de haber mandado las muestras es realmente complicado, porque ya os digo que no crecen de manera homogénea y ese tipo de antibiogramas no sirve. Por lo tanto, como no sirve, lo que recurrimos, y seguro que habéis recurrido vosotros muchas veces a hacer, es en el cultivo, que lo pasen a medio líquido, y hacer lo que se llaman CMIs. Oye, pásame las CMIs de esta cepa de braquispira, la concentración media a la que se inhibe el crecimiento de esta braquispira. Básicamente lo que esta técnica consiste es, en un cultivo, exponerlo a distintas concentraciones de un antibiótico y ver la mínima concentración a la que esa braquispira no crece. Esto se explica de manera muy fácil, pero tiene su complicación y lo más curioso de todo, ¿qué relación tiene el hacer todo esto, que lo haces en condiciones de laboratorios, en condiciones muy controladas,
con lo que tú realmente vas a ver en la granja. Te da una pequeña idea, pero esto tampoco es palabra de Dios. Es decir, esto hay que tomarlo un poco con pinzas y saber que es una buena aproximación, pero que realmente puede que sea lo que no te funciona en la granja. De ahí lo del sentido biológico y lo del criterio veterinario para saber que realmente un antibiótico me funciona o no. Desgraciadamente la Administración está muy ofuscada en tener un papel y no fiarse tanto del criterio del veterinario, pero bueno, tiempos mejores vendrán. Básicamente, esto es un tupper, esto de que crecen anaerobiosis es meterlo en un tupper, se meten en un tupper las cepas y básicamente lo que se hace es esto. Fijaros a ver si se ve bien. Estos son unos pocillos donde hay un medio líquido y en cada medio líquido hay una determinada concentración de antibiótico. Este es el control positivo, que lo que vemos es que está turbio porque hay crecimiento, la braquispira crece y enturbia el medio de cultivo. Aquí está totalmente transparente porque es el control donde no hay braquispira. Y entonces lo exponemos a distintas concentraciones. Fijaros que, por ejemplo, en este caso de acá abajo está turbio en todas las concentraciones, en este caso de tilosina. Aquí hay una concentración más alta, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, así sucesivamente, pero pongamos la concentración que pongamos, el líquido está turbio, por lo tanto, no hay ninguna concentración que inhiba el crecimiento. Aquí, en este segundo paso, que es la tiamulina, vemos que estos dos pocillos están turbios, es decir, el antibiótico que hay no impide que crezca la braquispira, pero a partir de este, que ya está muy clarito, quiere decir que la concentración de antibiótico que hay aquí inhibe el crecimiento de la braquispira y, por lo tanto, el medio no se enturbia. Y así con cada uno de ellos. Pues bien, este punto, que llamamos CMIs, lo que es la concentración mínima de antibiótico que inhibe el crecimiento. Por eso muchas veces lo que nos interesante de un antibiograma frente a braquispira es saber a qué concentración tenemos que poner ese antibiótico para poder controlar la infección. Esto no solo se hace con braquispira, cada vez se hace con más antibióticos con mayor o menor gracia. Lo que sí que es cierto es que para braquispira todos los antibióticos que funcionan son los del grupo C, principalmente macrólidos, lincomicinas y pleuromutilinas. Son los antibióticos de elección para un control de un proceso de disentería. Curiosamente son antibióticos del grupo C que cuando les utilizamos nos van a incrementar mucho los miligramos por PCU, es decir, los miligramos por unidad de producción que tenemos en la granja. Y esto no es siempre bueno porque al final este va a ser uno de los criterios que digamos que la Administración va a controlar. Tenemos que bajar cada vez más. Y los antibióticos del grupo C requieren una cantidad alta de miligramos de sustancia activa por cada unidad de producción. Como os decía, estos son cada uno de los antibióticos que tienen eficacia, la tiamulina, la valnemulina, tilosina. Bueno, la tilosina se pone porque es un macrólido, pero a día de hoy no hay cepas que sean sensibles a la acción de la tilosina, sí a la tilvalosina y lincomicina. Con estos cuatro son los que tenemos que lidiar y ahí nos darán una tabla parecida a esta, donde hay unos rangos y nos dirán si la cepa es sensible, resistente o intermedia a la tiamulina. Ejemplo práctico. Este es un antibiograma, una CMI, de una cepa de disentería, donde nos sale que la concentración mínima inhibitoria para la tiamulina son 4 miligramos por mililitro. Según las tablas, es resistente a la valnemulina 2, intermedia, a la tilvalosina 32, intermedia, etcétera, etcétera. Dice, bueno, ¿esto qué correlación tiene? ¿Cuánto tengo que echar? Pues lo que tienes que echar, hay otras tablas que correlacionan los miligramos que te dan de CMIs por las ppm que tienen pienso. Como os digo, esto está muy bien, es muy divertido, te da mucha información, pero no deja de ser una prueba laboratorial que muchas veces la correlación que tiene en campo pues no siempre es del 100%. Lo que sí que está claro, y esta ya la última parte de mi charla, es que muchas veces estos tratamientos fallan. ¿Por qué fallan? Pues por muchas cosas. Pueden fallar porque la braquispira no vive sola, vive con otras enfermedades. Fijaros aquí que en la época en la que braquispira y disenteriae puede afectar a los animales, puede haber concomitancia con la ileitis, con esta diarrea por espiroqueta y otro tipo de braquispira, por salmonela, por diarrea epidémica. En este caso en España no hay gastroenteritis transmisible, pero todas estas combinaciones se pueden dar. Por lo tanto, bueno,
Hay un estudio de 2003 que decía que, un estudio que hizo la Universidad de León, en 219 granjas de cerdos con diarreas, en un 36% eran positivas a braquiespira. Pero, ojo, que de este 36,1%, en tan solo un 11,8% eran infecciones únicas. En el resto, en un 24,3%, eran infecciones mixtas de esa braquiespira, pues con salmonela, con braquiespira pylori y sobre todo con ileitis. Por lo tanto, hay que hacer un diagnóstico diferencial para saber si la braquiespira está sola o en este caso mal acompañada. Y para eso contamos con PCRs. A día de hoy es muy sencillo, no solo que nos diagnostiquen por PCR disentería, sino que encima además nos digan si somos positivos a PCR por espiroquetas, estas que decía que no causan disentería, que son principalmente braquiespira pylori, si hay ileitis o si hay salmonela o las distintas combinaciones que pueda haber para saber a qué nos estamos enfrentando, si a un único patógeno o a una combinación de varios. Aquí no he metido, y esto es bastante común en ibérico, la concomitancia que hay entre parásitos y braquiespira. Esta foto es un intestino grueso de un animal con, no sé si lo podéis ver, bueno, sí, seguro que lo veis, lo que no se ve es el intestino, hay una cantidad tremenda de parásitos, en este caso de tricuris. Por lo tanto, esto es ibérico, extensivo, son otro tipo de condiciones, pero que causan una lesión en la mucosa intestinal y la braquiespira tiene vía libre. Es una bacteria muy dada a generar resistencias. Eso que decía que crecía en aerobiosis, que no necesitaba en el cultivo, no necesitaba oxígeno, son las condiciones que normalmente se dan en el intestino. Y bueno, y muchas veces no solo estamos ante una cepa, muchas veces puede haber incluso dos cepas dentro de una misma pirámide o de un mismo cebo. Por lo tanto, es importante hacer un tratamiento, en el caso de que tengamos parásitos, que son los que causan esas lesiones, pues disminuir la carga parasitaria con tratamientos antiparasitarios eficaces. Lógicamente, hacer una dosificación efectiva. Desgraciadamente, ahora ni efectiva ni no efectiva, tiene que ser una dosificación basada en un prospecto y en una ficha técnica, que si estuviesen actualizadas, pues probablemente fuesen bastante más útiles de lo que son en la actualidad. Utilizar, sobre todo para evitar estas condiciones del colon no favorables, estos productos alternativos, con extractos de plantas, con EDTA, con lo que sea, que lo que van a generar van a ser muchas veces condiciones desfavorables para que prolifere la bacteria en el intestino y, lógicamente, pues utilizar tipo de antibióticos. Y no solo eso, sino que también tenemos a día de hoy la posibilidad, lo mismo que en el PIRS podemos secuenciar, en disentería se puede hacer una cosa algo parecida, que es esta técnica de nombre MLVA, que lógicamente no les voy a explicar. Básicamente lo que hace es ponerle un número, un tipo genético a esa cepa. Lo mismo que nosotros en el caso del PIRS que explicaba antes Jordi, con la secuenciación podemos saber si es cepa vacunal, si es cepa Rosalía, si es una cepa de Murcia o si es una cepa de Sebastopol. En el caso de la disentería podemos hacer algo parecido con esta técnica que nos dice cuál es el genotipo o el tipo MLVA que existe. Lo que hace es, por medio de PCR y de electroforesis, lo que hace es una serie de cosas, que es como el del meme este que hace 5 por 4, 22 de Beto. Pues bueno, esto se hace lo mismo y al final, tipo 35, pues ya está. Tipo 35, sabemos que la cepa que existe en nuestra explotación es tipo 35, no hay más. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos puede servir, por ejemplo, para comparar. Si estamos vacunando con una cepa que aislamos hace 2 años y tenemos un brote de disentería, podemos saber si el brote no lo está causando la misma cepa o ha habido la entrada de otro tipo de cepa. Y esto lo podemos saber a día de hoy de una manera fácil y sencilla con este tipo MLVA. En este caso, la cepa vacunal era un tipo 21, en este caso de autovacuna, y la cepa del caso clínico también era 21, con lo cual no hay diferencia. Y sobre todo también, por lo que decía antes, para ver cómo hay tanto movimiento ahora mismo de lechones, pues para saber cuál es el origen o de dónde nos puede venir una determinada cepa. Esto es un caso real de una granja donde a lo largo desde el 2018 hasta el 2021, pues bueno, tenían este serotipo 31 en una granja tremendamente estable. Cuando había algún animal individual, muy pocos, con muy poca prevalencia, cogías y decías, anda, mira, pues te voy a mandar muestras. Cogías, mandabas muestras, todos eran tipo 21, y a partir del 2022 hubo una explosión de clínica, y lo que hemos visto en este caso, en esta explosión de clínica, es la entrada de un tipo diferente.
Por lo tanto, esta es la importancia de saber si nos ha entrado un tipo diferente o no de disentería para poder incorporarlo a una vacuna o hacer lo que signifique. ¿Esto tiene relación con la susceptibilidad? Pues fijaros que en este caso esto era el antibiograma de las cepas que estaban en la pirámide durante 4 años, y la entrada de estas últimas cepas han venido no solo por un tipo nuevo, sino además por una susceptibilidad a antibióticos diferente. Eran cepas tremendamente resistentes a las pleuromutilinas, sensibles o con una sensibilidad intermedia a la tilvalosina y a la lincomicina, y estas nuevas cepas, que al ser nuevas en la entrada causaron una clínica muy explosiva, pues lógicamente el perfil o las alternativas que hay de tratamiento son mayores porque ya son sensibles a la pleuromutilina. Y para finalizar, ¿cómo controlamos la disentería? O podemos erradicar o convivir con ellas. Al final esto es simplemente una evaluación de coste-beneficio. Lógicamente una erradicación supone algo bastante serio, con una despoblación, con una repoblación, y que tampoco tenemos ninguna garantía de que dentro de 2 días se nos vuelva a infectar. Por eso muchas veces es más interesante convivir sabiendo que esta enfermedad es muy proclive a dar recidivas y que cuando tenemos brotes vamos a tener que utilizar antibióticos, que es lo normal y lo lógico y lo que se debería de hacer de una manera rutinaria, y no tener miedo a tratar a los animales siempre y cuando sea necesario. Para bajar la presión de infección, como os decía, es importante control de roedores y demás, y para aumentar la inmunidad hay herramientas a día de hoy no comerciales. Sí que es verdad que cada vez están más en boga las autovacunas, siempre y cuando se hagan de una manera correcta y se hagan bien, y es una alternativa más. No es la solución, no es la panacea, pero ayudan y es un ladrillo más a colocar dentro del control de la disentería. Porque al final, en todas las enfermedades, si la presión de infección es baja y tenemos un buen estatus inmunitario, el animal estará protegido. Pero si esa presión de infección sube y esa inmunidad basal que tenemos es la que es, lógicamente el animal va a ser vulnerable a cualquier patología y a la disentería en particular. Bajar presión de infección, repito, control de roedores, limpieza, limpieza, limpieza. Y todas las estrategias de control de la disentería pasan por limpiar. Si limpiamos, joder, no vas a estar limpiando todo el día, pero te quiero decir, con un buen protocolo de limpieza y un buen protocolo de bioseguridad en la granja, tendremos muchas menos posibilidades de que esto sea un problemón. Y, lógicamente, bajar presión de infección con fármacos cuando estemos ante un brote. Incrementar la inmunidad es una medida a largo plazo. No esperemos milagros en el corto plazo cuando establecemos un programa de vacunación, y, como os decía, están las autovacunas. La experiencia que nos ha enseñado, o qué es lo que me ha enseñado a mí, que las autovacunas es una buena piedra a poner, pero es una medida enfocada a madres. Es una enfermedad que está en el colon, no es sistémica. Por lo tanto, vacunar para generar anticuerpos circulantes en sangre frente a un patógeno que no está en sangre y que tiene que transformar esas IgGs en IgAs a una mucosa es posible, pero es complicado. Por lo tanto, es mucho más eficaz, aunque vamos a ver los resultados a más largo plazo, vacunar madres en distintos protocolos. Me da igual que sea en sábana, en ciclo. Generalmente los más efectivos es vacunar en ciclo, buscando que haya una buena transferencia de inmunidad frente a esa cepa, tanto en cerdas positivas como en negativas, y que no se nos generen portadores bajo madres. La medida, o por lo menos el objetivo de vacunar madres, es crear un flujo de lechones de madres vacunadas menos susceptibles, para que en el cebadero, donde sí que tenemos una medida más efectiva de limpieza y que favorecen o que previenen la infección, como decía antes, que es el todo dentro, todo fuera, pues lógicamente sea más efectiva. Por lo tanto, el quid de la cuestión es generar flujos de lechones procedentes de madres vacunadas menos susceptibles y, sobre todo, con menos cantidad de portadores, a no ser que ese año pues el grajo nos visite. ¿Cuáles son las ventajas? Principalmente, hay muchos números, hay muchos estudios, muchos de ellos son inconcluyentes, pero sobre todo lo que vamos a ver es una reducción, sobre todo en el uso de medicación. Los gastos de medicación es lo que más baja desde el punto de vista porcentual, y en una época como la que tenemos actualmente, el reducir el uso de antibióticos pues no deja de ser una medida.
Y esta es la última diapositiva, o la penúltima que tengo, que es de una granja real en Murcia, de un cierto volumen, donde durante una serie de años han estado, precisamente esta que os ponía, que han tenido el rebrote por la entrada de nueva cepa, donde han vacunado de manera sistemática las cerdas de esa pirámide y han hecho un estudio, que lo han hecho ellos, en los que han visto que en 2018, cuando no tenían controlada desde el punto de vista inmunitario la disentería, tenían estas bajas, esta ganancia media diaria, esto es ibérico, y este índice de conversión, y estos miligramos por unidad de producción, con la vacunación frente a disentería han obtenido unos datos que son sensiblemente mejores y que sobre todo al hacer cuentas pues les sale a cuento. Como decía, la vacunación de lechones, hay gente que la hace, después de un brote tendría un cierto sentido por hacer efecto booster. Yo sinceramente no le veo la gracia después de muchas y muchas experiencias, y lo que sí que es cierto es que en los protocolos hay muchas veces que se hace coincidir la vacunación con la desparasitación. Y esto es importante, lógicamente, como os he dicho, porque sobre todo con el levamisol hay una acción antiparasitaria, pero sobre todo porque el levamisol antiguamente se utilizaba como adyuvante de las vacunas porque estimula de manera inespecífica la inmunidad. A día de hoy no se hace porque eso conllevaría que las vacunas tuviesen tiempo de espera, pero el hacer coincidir no solo la vacunación de disentería, porque es un poco anecdótico, pero sí vacunaciones con unas desparasitaciones con levamisol, sí que parece, y hay estudios que parecen demostrar que mejora la respuesta de esa vacunación gracias a la acción del levamisol. Por lo tanto, dentro de estos ladrillos, limpieza, no me cansaré de repetirlo, derratización, desinfección, bioseguridad, desparasitar, importantísimo, manejo y nutrición. Y a partir de ahí, ante un brote, tenemos herramientas. Aislemos, veamos qué antibióticos son efectivos, veamos qué tipo de bacteria o qué tipo de braquispira tenemos en la granja y luego a partir de ahí establecer el control que creamos que es más conveniente y que mejor se ajusta a nuestra explotación dentro de los tratamientos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hacer un seguimiento y una buena adaptación de la reposición. Y como íbamos mal de tiempo y soy un profesional, yo creo que hemos acabado más o menos bien en mis 40 minutos. Muchísimas gracias y nada, siento mucho tener que venir todos los años aquí a hablar de enfermedades, pero es lo que es. Gracias, Álvaro, por tu presentación, por todos esos datos y al final quizás un poco de prisa que has comentado, ¿vale? Yo comparto contigo la visión que la limpieza y desinfección en esta enfermedad es vital y necesaria. Y luego dentro, como ha explicado él, en el futuro de la desmedicalización, pues las pautas vacunales y la disminución de presión de infección es vital. Bueno, abrimos un turno de preguntas cortito, ¿vale? Para irnos al café. ¿Alguna pregunta? Allá atrás. Sí, Álvaro, enhorabuena por la exposición. Quería preguntarte por qué a veces, y aquí hay muchos cebaderos, y hay mucha gente que tiene cebaderos, evidentemente, nos encontramos con que en un mismo origen, siendo positivo o no a disentería, nos encontramos que en ese mismo cebadero una nave, dos naves, aparecen con sintomatología clínica y el resto no, durante toda la ceba. ¿Y por qué eso se repite después de hacer un vacío sanitario? Supuestamente en un vacío sanitario se repite en la siguiente ceba. Vamos a ver, hay muchas granjas que son positivas a disentería y son asintomáticas. ¿Qué significa que sean positivas a disentería? Que probablemente haya cerdas positivas a la braquispira que en un momento determinado contagien a sus lechones, a sus crías y queden como portadores. Una vez que quedan como portadores hay dos opciones, que sean portadores asintomáticos. Un portador asintomático no excreta, aunque si tú haces una necropsia probablemente encuentres y puedas detectar la braquispira en el intestino grueso, pero no excretan. ¿Qué es necesario para que un animal excrete? Que esté inmunodeprimido, por lo que sea, un estrés, lo que te decía antes, que convivan varios animales, cualquier situación que pueda en un momento determinado, una condición ambiental, estresar al animal,
lo que hace es que ese portador empiece a ser excretor. Y una vez que se es excretor, es una vía de contagio para el resto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones esto que tú comentas es muy paradigmático. Cebaderos donde solo hay disentería en una parte muy concreta del cebadero. Ahí sería un poco de trabajo de investigación de qué pasa en esas naves en concreto, o qué pasa en esos corrales en concreto, qué pasa en esa parte del cebadero en concreto, para que un animal que en condiciones más favorables no excrete, empiece a excretar. Y una vez que excrete, lógicamente, es un elemento de contagio. Por lo tanto, no es nada raro esto que dices, sino todo lo contrario. Pero muchas veces el origen sigue siendo positivo, pero ser positivo de disentería no implica necesariamente que tengas clínica de disentería. Lo que te decía, cuando hay una primoinfección y tienes un brote epizótico, la disentería es un desastre en todos los animales, porque la mortalidad es altísima y demás. Pero es una enfermedad que ya te digo que es enzótica. Está presente durante un periodo de tiempo muy largo, hay muchísimos animales infectados, pero la clínica es mucho más suave. Depende de que haya factores que hagan que esos animales empiecen a excretar. Por eso es lo que suele ocurrir con la disentería. Muy bien, gracias Álvaro. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta más. Llevamos un poquito de retraso, os dejamos 20 minutos para el café, ¿vale? Y a las 7:10, 7:15 volvemos, ¿vale? Para no cenar muy tarde. Gracias. Valorando un poco lo que se estaba comentando en el sector, ellos ya nos comentaban que tenían alguna pequeña idea. Bueno, antes de nada decir que he hecho un intercambio de programación, porque Joan, en cuanto acabe la charla, se tiene que ir a Vic. Mañana por la mañana tiene que estar allí a primera